Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic Voltec capítulo 19. Habían pasado apenas unos días desde el regreso de Louise y Drake tras su misión y el descubrimiento del traidor. Ahora, Drake había alertado a Henrietta sobre los demonios que ya había enfrentado. Obviamente la princesa tuvo una reacción predecible, se sorprendió y pidió una confirmación para estar segura. Solo luego de las palabras de Louise y Agnes fue capaz de aceptar que, de hecho, había demonios en Tristán o quizás por todo el mundo. Sin duda la amenaza oculta de los demonios era importante, pero Tristán ya estaba lidiando con una guerra y tendrían que ganarla rápidamente si querían atender la amenaza demoníaca. Eso hizo que una parte importante de la planificación de la guerra tuviera que cambiar. La invasión a Reconquista se volvió prioridad actualmente, de la que esto podría ser problemático, dijo mirando a Louise. Había tratado de persuadirla sobre que ninguno de ellos podría brindar mucha ayuda en la guerra, pero la chica era terca. Louise, si no querías que participemos, ¿por qué hemos entrenado entonces?, preguntó con el ceño fruncido y cruzada de brazos Drake. Para estar preparados en caso de que pelear sea necesario, pero no pensé que nos íbamos a lanzar voluntariamente y de cabeza a una guerra, dijo preocupado Derflinger. Vamos grandote, ella es la mejor maga del vacío que existe y tú eres el tipo más duro que conozco, dijo tratando de persuadir a Drake. Louise, ¿ves? Hasta Derflinger está de mi parte, dijo caminando al carruaje que los iba a llevar al puerto donde estaban las fuerzas para la invasión. Drake, vamos, soy el único racional aquí, preguntó al aire si ésta se acercó algo triste por la decisión de Louise. Tanto la chica como Drake eran sus amigos y sabía de muchas historias que terminaron con alguien yendo a la guerra para jamás volver. Siesta, me temo que no podrás convencerla sin importar lo que pase, dijo con tristeza Drake. Así es, e ignoró la carta que le llegó de su familia. Le ordenaron permanecer en la academia, pero ella no escuchará eso. Supongo que tiene algo que ver con el hecho de que su familia no podrá venir personalmente a detenerla. Yo podría hacerlo, pero las runas están siendo bastante molestas sobre el tema, dijo colocando una mano en su pecho. Siesta, pensé que las tenías bajo control, comentó con preocupación Drake. Y lo están, son solo tirones mentales y pensamientos persuasivos, no me están manipulando, pero es molesto, muy molesto, admitió frunciendo el ceño y enviando esos pensamientos de obediencia al fondo de su mente. Incluso sin las porquerías esas molestando iba a seguir a Louise, le guste o no, se prometió a sí mismo protegerla y es lo único que técnicamente le queda, además de un par más de amistades, eso, y que ella seguía buscando una forma de, al menos, visitar su mundo. Siesta, ya veo, supongo que entonces no tiene caso, ¿no?, preguntó con tristeza Drake. Eso parece, si no puedo evitar que vaya, al menos evitaré que muera, prometo que volveremos, al menos haré lo mejor que pueda para lograrlo, dijo listo para seguir a Louise. Siesta, entiendo, les deseo suerte y voy a orar por su seguridad, es lo único que puedo hacer, tengo responsabilidades con la academia, dijo con tristeza pero fe Drake. Lo agradezco mucho. Siesta, buena suerte a ti también, dijo antes de seguir a Louise. Siesta solo miró a los dos alejarse en el carruaje antes de regresar a la academia con temor por las vidas de sus amigos en su corazón. Unos días después, Drake, déjame ver si entendí, Henrietta habló contigo para que participes en la organización del plan de invasión y tras haber probado que descubriste un hechizo de ilusión o algo así, quiere que hagamos una maniobra de distracción en la ciudad poco defendida pero a la que los enemigos pueden llegar rápido y así tomar de golpe la ciudad grande, amurallada y con muelles que las fuerzas enemigas van a desproteger, resumió sin todos esos protocolos y detalles técnicos que le dijo Louise. Eso. Sí, básicamente eso, confirmó. Ella entendía que Drake esté tan preocupado, pero finalmente iba a ser de utilidad, no podía rechazarlo. Su discusión continuó durante unos minutos más antes de que Drake se rindiera. Esta era una batalla que no podía ganar Drake. Solo tengamos cuidado, no sé hasta qué punto podría ayudar y si ésta se quedó en la academia, no tenemos el avión para movernos, le recordó con un suspiro. Henrietta quería el apoyo del avión, pero tampoco quería arriesgarse a dejar que la máquina de guerra caiga en manos enemigas, por lo que prefirió que el avión permanezca en Tristán como apoyo en caso de un ataque. Louise, lo sé, habría sido más fácil si Siesta nos ayudaba con el avión, pero supongo que tendremos que usar algún dragón de la escolta que nos brindaron para hacerlo. Un segundo, murmuró tras recordar un detalle y al instante miró a Drake. Drake, ¿vas a hacer lo que creo que vas a hacer, no?, preguntó sobando su frente. Louise solo sonrió y lo miró con su mente formando un plan. Louise, ¿qué tan grande es tu espalda?, preguntó determinada Drake.
Sí, lo vas a hacer, murmuró con resignación. Unos días después, un soldado de Reconquista permaneció en calma mientras miraba desde su torre de vigilancia. No entendía por qué tenía que hacer un trabajo así cuando todos sabían que esa no era ninguna de las ciudades que el enemigo atacaría si querían tener un punto de apoyo sólido para la invasión. Entonces lo vio, una enorme flota con la bandera de Tristán. No creía lo que veían sus ojos al principio. ¿Acaso no habían destruido su flota? Rápidamente se levantó y corrió a dar la alerta. Los nobles de Reconquista rápidamente enviaron las alertas mágicas para pedir refuerzos. Reconquista quedó aturdida por este movimiento. Esa ciudad no tenía mucho valor estratégico, pero nada de eso importaba. Estaban bajo ataque desde un flanco expuesto y enviaron refuerzos de inmediato. Tomó casi 2 horas, pero varias ciudades enviaron apoyo militar para tratar de impedir la captura de la ciudad. No tendría ningún valor estratégico para Tristán, pero era una línea de suministros y acero para armas y armadura para ellos. No podían perderlo tan rápido. Louise. Capitán, ¿están listos sus hombres? Preguntó sujeta a la espalda de Drake Voltec. Me siento usado, murmuró con tristeza mientras mantenía la misma altura que los dragones Cab Dragon. Correcto, señorita. En cuanto de la orden todos nos retiramos. ¿Su compañero también está en condiciones? Preguntó mirando a Drake. Esperándolos a ustedes, confirmó mirando a la ilusión dentro de la que se escondían Louise. Esperemos 4 horas más. Pensarán que estamos preparando el asedio o un bombardeo y será ese momento en el que los refuerzos se habrán alejado lo suficiente de nuestros objetivos. Al menos así debería ser, dijo con seriedad Cab Dragon. Comprendido. Los dragones pueden permanecer en vuelo por días de ser necesario. Usted solo cuide sus reservas de fuerza de voluntad, dijo. De acuerdo con las condiciones para la misión Cab Dragon. De nuestro desempeño y éxito depende el destino de esta guerra. Confío en ustedes y la decisión de la princesa para enviarlos. Pensó con el corazón un poco agitado, incluso si no había peligro actualmente. Unas horas después, de la que allí están, dijo viendo la imponente fuerza defensora que se estaba formando Caballero Dragón. Apuesto 2 oros a que podríamos acabar con al menos 2 o 3 regimientos antes de caer o ser forzados a retirarnos, bromeó con un compañero cercano. Todos sabían que debían evitar el conflicto de ser posible. Drake. Si esto no fuera suicida y de mucha importancia, creo que no me importaría intentar, comentó para colaborar con la broma Louise. Mejor bajen las espadas, debemos irnos, pronto, dijo con anticipación y preocupación. También estaba algo cansada. No fue fácil mantener una ilusión de ese tamaño por tantas horas. Cab Dragon. Ya oyeron a la señorita, prepárense para regresar con la fuerza principal. Ordenó y todos se concentraron. Los proyectiles de las tropas enemigas empezaron a volar hacia el barco insignia inexistente de la ilusión y algunos caballeros dragón no pudieron evitar soltar pequeñas risas por los inútiles intentos de sus enemigos. Louise. Eso posiblemente los alerte de la trampa y mi ilusión está cayendo. Debemos irnos ya. Ordenó y Drake inmediatamente empezó a volar a gran velocidad con los caballeros justo detrás. Cab Dragon. Vamos, muchachos. Ordenó mientras lanzaba un silencioso hechizo de viento para que todos aumentaran la velocidad. La enorme y elaborada ilusión cayó cuando Louise se alejó más de 100 metros de ella y afortunadamente aún le quedaba algo de magia que usó inmediatamente en disfrazar al grupo con una ilusión de una nube. El ejército defensor miró en completa confusión y sorpresa como la enorme flota de Tristán se desvanecía en la nada. Ninguno de ellos notó una nube moviéndose demasiado rápido. A lo lejos pasó 1 hora y media desde que el equipo especial cumplió su parte de la misión. Ahora mismo estaban llegando a la gran ciudad portuaria que tenían de objetivo. Además de un par de brechas en los muros exteriores, la ciudad parecía intacta. Se podían ver a las tropas de Tristán andando por allí y por allá, atrapando rezagados enemigos, tomando prisioneros o eliminando fuerzas restantes. Cuando la fuerza especial llegó a una plaza con suficiente espacio para los dragones, miraron con sorpresa cómo la victoria de Tristán fue aparentemente rápida y aplastante. Drake. Parece que les fue bien, comentó mirando a su alrededor Louise. Así parece. Afortunadamente la mayoría de bajas enemigas parecen ser semi-humanos. Mira todos esos orcos y monstruos, dijo viendo cómo los estaban apilando, posiblemente para incinerar y no dejar nada. Drake. Cierto, olvidé mencionarle a Henrietta lo de que son champiñones en esteroides, muchos esteroides, pensó caminando por el lugar junto a Louise. Los caballeros dragón ya estaban cuidando a sus monturas y haciendo lo que gustarán. Actualmente estaban en descanso. Girche. Drake, Louise, me alegra saber que lo lograron. Exclamó acercándose con bastante ánimo. Había una venda en su hombro y parecía optimista. Louise. Girche, ¿estás bien? Preguntó mirando con una pequeña mueca la venda en su brazo. Girche.
Sí, no fue tan malo como parecía cuando lo recibí, sobreviví a una bala de mosquete y lideré adecuadamente un batallón. Exclamó alegre Drake. Buen trabajo amigo y me alegra ver que estar en una guerra no te está dañando mentalmente, algunas personas primerizas en el derramamiento de sangre tienden a pasarlo mal, explicó con cuidado, aún recordaba sus primeras batallas a muerte, no recuerdos bonitos Girche. Creo que entiendo a qué te refieres, no me sentí muy bien después de mi primera baja, humana agregó al final frunciendo el ceño, puede que no le haya molestado tanto como esperaba pero el malestar enfermizo estaba allí Girche. Supongo que me acostumbraré con el tiempo dijo sacudiendo la cabeza Drake. Sí, más o menos así suele ser, de momento alégrate de lo que has logrado dijo dándole una palmadita en el hombro Girche. Gracias nuevamente, ahora, tengo que ir a revisar a mi escuadrón, los veo luego dijo despidiéndose de ambos antes de alejarse entre la multitud Louise. Posiblemente no vuelvan a caer en ese engaño, esta seguramente fue la última victoria fácil que tendremos por un tiempo comentó mirando al cielo Drake. Sí, la parte fácil terminó, a partir de ahora todo será mucho más complicado dijo con un pequeño suspiro Tristán aprovecho muy bien la próxima semana y media para reforzar y preparar la ciudad y sus tropas, Reconquista seguía en caos incluso tras esta semana y media, había rumores entre sus filas sobre los espíritus enfurecidos de la flota de Tristán buscando venganza y como el supuesto arcángel que Dios envió para castigarlos durante la batalla de Tarbes, en general era todo un problema para su orden público incluso entonces, el líder de Reconquista, Cromwell, había anunciado que estos eventos no eran más que pruebas de Dios para sus fieles y que no debían permitir que el enemigo y sus mentiras y engaños los alejen del camino incluso con todos sus consejeros en desacuerdo, el cura seguía convencido de que esta guerra debía seguir y que estaba completamente ganada. Absurdo lo que nadie sabía era que Cromwell ya había enviado a algunos individuos de confianza para llevar a cabo un plan, un ataque que Tristán jamás vería venir. Lo único que molestaba al hombre era que Sui sin razón, no era tan fácil para él usar el anillo del espíritu de agua solo, era mucho más sencillo con ayuda de la persona que literalmente puede usar cualquier artefacto mágico. En la ciudad muelle, Drake estaba escuchando a la gente festejar por el lugar debido a la victoria, incluso una semana y media después, también había algunos emprendedores que habían acompañado la expedición para brindar sus servicios, ganar favores y obtener oportunidades en Albion. Drake no había pasado por alto un edificio con un letrero nuevo que decía Posada de las Hadas y esta vez sí leyó la letra pequeña, lo visitó unos días después de su llegada junto a Louise, no lo dirigían ni Scarron ni Jessica, era dirigido por una empleada de confianza de Scarron que había inmediatamente abierto esta nueva sucursal incluso entonces fueron recibidos con alegría, ya eran conocidos entre todos los relacionados a la ahora franquicia después de todo, Drake. Qué molesto murmuró rascándose la cabeza Louise. ¿Ocurre algo malo Drake? Preguntó desde la cama en la que estaba leyendo Drake. Sí, he tenido este escalofrío todo el tiempo, no de enfermo o miedo, es ese, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo? Ese instinto y sentimiento diciéndome que algo anda muy mal dijo rascándose la cabeza nuevamente Louise. Quizás estás siendo un poco paranoico, no te culpo, la paranoia nos ha salvado y alertado de peligros en el pasado, esa es una buena razón para escucharte. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te dice ese instinto? Preguntó con su atención en el Drake. Bueno, viene de todas partes, supongo que aún no sé cuál es el peli, su explicación cesó abruptamente cuando una criada abrió la puerta para dejar un cubo de agua lleno para sus necesidades, luego les deseo buenas noches y se retiró Louise. ¿La criada? Preguntó entrecerrando los ojos Drake. No, es peor dijo corriendo fuera de la habitación, cuando el peligro realmente llegó, pudo olerlo, en el agua, el veneno. Louise lo miró con preocupación antes de mirar lo que lo había asustado, no había nada extraño allí, no vio trampas en el cubo de agua, Louise. Oh querido Brimir, murmuró antes de salir corriendo detrás de Drake. Atención todos. ¡Atención! Rugió lo más fuerte que pudo hasta el punto de agregarle magia a su garganta para un mayor efecto, incluso transmutó un balde en una campana de latón en su apuro y empezó a tocarla a Drake. No beban el agua, hay veneno, el agua del pueblo fue envenenada. Gritó haciendo que la gente entre en un pánico silencioso soldado. No seas ridículo, yo he estado bebiendo agua y no hay nada, Gruñó sujetando su pecho Drake. Mierda. Dijo mirando que la gente empezó a sentir los efectos Girche. No lo entiendo, porque nadie ha muerto aún. Preguntó atendiendo a un miembro de su escuadrón Drake. ¿No los mata? Murmuró viendo a todos en dolor y con dificultad para hacer casi cualquier cosa Drake.
No los mata, débil, están débiles y vulnerables, el veneno debió disolverse con el agua y no nos está matando. Supuso en el apuro Louise. Pero, ay, ¿por qué no agregar más veneno y asegurarse de matarnos? Preguntó con una mueca mientras sujetaba su pecho. Drake iba a dar su opinión al respecto cuando un vigía empezó a gritar desde su torre a pesar del dolor. Vigía. Fuerza enemiga, están a 50 millas, repito, viene una fuerza enemiga, son todos, deben ser al menos 40 regimientos. Gritó en pánico antes de bajar de la torre con mucho esfuerzo Girche. No lo entiendo, ¿planeaban debilitarnos suficiente para poder vencernos? Preguntó confundido y ayudando a quien podía Drake. No, tengo una suposición pero es solo eso, creo que Cromwell tiene algo que ver, la gente empezó a perder fe en él, debió hacer esto para atribuir nuestra debilidad a la ayuda divina, dijo mientras cargaba a una envenenada Louise y usaba la fuerza extra de su alma para sanar su cuerpo. Drake. Odio el veneno, murmuró frustrado, la podía curar pero el veneno seguía allí afectándola, no podía limpiar el veneno general. ¿Ustedes son Drake y Louise Francois Leblanc de la Valliere? Preguntó con seriedad Drake. Sí, somos nosotros general, dijo un cargando a Louise. El general hizo una mueca sombría y muy deprimida mirándolos a ambos. General. Me temo que los superiores les tienen una misión, dijo apenado Drake. Esto me huele a problemas, murmuró preocupado media hora después. Drake. Maldita sea. Rugió golpeando una parte de la muralla y haciendo el lugar del golpe pedazos Louise. Tranquilo Drake, estoy seguro de que lo podemos lograr, tengo que hacer una explosión otra vez y seguramente Henrietta los ejecutará por traición, dijo aún algo adolorida, el poder del vacío que empleaba la había purificado un poco del veneno. Drake. No va a funcionar y lanzar una sola casi te noquea la última vez, me temo que tendré que hacer esto solo, dijo con una mirada sombría Louise. No digas tonterías, haremos esto juntos. Dijo haciendo una mueca de esfuerzo y dolor. De repente ambos notaron el vacío moviéndose por su cuerpo y brillando levemente sobre su piel. Louise. ¿Ves, mejor? Dijo sintiendo el veneno frenar sus efectos. Drake. Incluso si estás mejor y usas las runas para tomar parte de mi fuerza y aumentar tus ataques, no será suficiente, ¿los escuchaste? Son casi 50.000. Dijo serio Girche. Por eso vamos a ayudar, dijo saliendo de su escondite junto a varias personas. Drake. ¿También quieres morirte, Girche? Preguntó enojado, él valoraba la vida y mucho, incluso cuando podría sobrevivir a cosas que la mayoría jamás podría. Girche. No quiero morir, tengo miedo de morir en realidad, pero, tengo que hacer esto, no podemos dejarlos solos, no después de todo lo que han hecho por mí, jamás sentí que compense lo mucho que me han ayudado. Ambos, mis compañeros también quieren pelear, por Tristán, por nuestro mundo y el futuro de los que amamos. Dijo con el fuego de la determinación en los ojos. Drake. Bien, supongamos que todos vamos a frenar a 50.000 enemigos con muchos magos entre ellos, ¿cómo lo haremos? Preguntó aceptando que no iban a irse Louise. Sus escalones de liderazgo. Ofreció de golpe Girche. Louise tiene razón, un ejército es como un cuerpo, corta articulaciones que guían los movimientos del resto y se paraliza y desmorona, corta la cabeza también y todo caerá. Dijo ya formando un plan Girche. Vamos a elegir objetivos específicos y de vital importancia, derribemos a todos los líderes, capitanes, generales y comandantes, si lo hacemos el ejército perderá todo orden y no sabrán qué hacer, incluso podremos regresar y contraatacar. Dijo y uno de sus compañeros fue corriendo a dar el mensaje del plan a las tropas que ya se retiraban. Drake. En ese caso tengo una misión más importante para ti Louise, tu magia del vacío, purificó tu cuerpo, ¿no? Tienes que encontrar la forma de volver eso un hechizo y lanzarlo en todas nuestras tropas, incluso si este escuadrón suicida tiene éxito, nuestras tropas siguen envenenadas, tienes que sanarlos, tienes que ser su fuerza, dijo serio y Louise dio un asentimiento y corrió a los barcos. Girche. ¿Crees que logré purificarlos a todos a tiempo? Preguntó curioso Drake. Tal vez, lo hice para que no esté cerca si las cosas llegan a lo peor, ahora vamos, tenemos un ejército que derribar, dijo caminando con seriedad. Un anciano salió con esfuerzo de su hogar arrastrando en un carrito algo aparentemente pesado, se dirigió a ellos mientras caminaban a las puertas de la ciudad. Anciano. Espera chico, espera, eres un Draco, ¿verdad? Preguntó con cansancio por arrastrar su carga. Drake. ¿Conoce a los de mi clase? Preguntó entrecerrando los ojos. Anciano. Lo hago, solo a uno, pero fue un gran hombre, toma, esto era parte de su armadura, me entregó una parte antes de desaparecer hace tantos años, el resto está esparcido por el continente en los diferentes reinos, todos deberían tener un cuidador. Informó retirando la lona. Era una hombrera, un brazalete y un guante. Drake.
Muchas gracias, anciano, me gustaría tener una charla con usted cuando esto acabe, dijo, mirando con seriedad los restos de armadura. Emitían residuos del alma del que la portó antes, un alma extrañamente similar a la suya, no en raza, era en algo más. Drake se colocó rápidamente el guante, el brazalete y la hombrera Girche. Esa armadura de acero negro te queda bien, dijo mirando el metal Drake. Sí, pesa bastante, murmuró moviéndose con naturalidad, seguramente a los otros les cueste usarla, soldado. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que frenar a ese ejército. Dijo tirando a un lado una roca con la que afilaba su espada y el borde de su escudo Drake. Cierto, vamos, afirmó y todos siguieron su camino, anciano. Te deseo lo mejor, joven Draco, murmuró viéndolos alejarse 20 minutos después. Drake. Bien, puedo causar caos y aperturas en sus formaciones, levantaré cortinas de humo y polvo, deben aprovechar esos momentos para eliminar a los objetivos, dijo serio Girche. Bien, mis valquirias podrían servir tanto de escudos como atacantes extra, aportó con una espada en la mano, no una transmutada sino una real. Continuaron organizando mejor los detalles finales por otros 5 minutos antes de iniciar el ataque. El primero en hacer su movimiento fue Girche que, usando una cantidad bastante grande de fuerza de voluntad, causó que la tierra se abriera y sacudiera. El segundo fue Drake que se arrojó al cielo en cuanto una buena parte de los enemigos entraron en caos y al suelo por la pérdida de equilibrio. Drake. Perdónenme, murmuró antes de respirar lo más profundo que pudo y lanzarle un chorro enorme de fuego azul a sus enemigos. A ese fuego no le importaba la armadura, el género o la raza, los consumió a todos, al menos a todos los que fue capaz de atrapar o tocar. El fuego se propagó entre los que chocaban con otros y pronto era un mayor caos. Algunos magos se recuperaron lo suficientemente rápido y usaron hechizos de viento y agua para apagar las llamas, pero no funcionó, el fuego menguaba pero luego ardía con más fuerza. Drake. Te tengo. Pensó reconociendo al comandante por la ropa que Girche le había descrito. Varios capitanes y uno que otro general también fueron atrapados en el ataque devastador. Varios cuerpos en llamas, vivos o muertos, cayeron en las grietas que Girche había abierto y se volvieron fosas ardientes a las que uno que otro caía debido a los empujones del resto. En cuanto el humo causado por el fuego azul dificultó la visión, el resto del equipo saltó de sus escondites y cargaron contra los miles de soldados. Cada uno luchaba y atacaba con todo lo que tenían para abrirse paso a sus blancos. Girche rápidamente formó todas las valquirias que pudo y cargó detrás del resto. Las valquirias eran huecas, pero el constante entrenamiento de Girche le había permitido mejorar no solo el número sino también el grosor de las armaduras, por lo que eran más resistentes y no podían ser derribadas tan fácilmente como antes. Drake. Escudos. Rugió antes de lanzarse en picado contra un montón de espaderos que intentaban reorganizarse. Ninguno de sus compañeros dudó de sus palabras y levantaron cualquier cosa que sirviera como escudo, ya fuera un escudo real, una placa de armadura robada a un enemigo caído o incluso el cuerpo de enemigos vivos o muertos. Justo después el cielo se llenó de flechas que llovieron sobre el lugar. Girche abrió los ojos con sorpresa y algo de horror mientras veía como la gran mayoría de los enemigos a su alrededor perecían o eran heridos bastante mal por la lluvia de flechas. En el caos fueron incapaces de escuchar la orden de sus superiores de levantar sus escudos para evitar el fuego. Amigo Girche. Son monstruos. Pensó tras ver cómo decenas o incluso unos cientos caían por la lluvia de flechas. Drake se había lanzado debajo del grupo que atacó y ellos recibieron las flechas por él. No le enorgullecía, pero era lo que había, no podía permitir ningún daño a sus alas aún, incluso si eran mínimos. Con un fuerte salto y mucha fuerza, Drake lanzó por todas partes a los soldados heridos y muertos encima de él y emprendió vuelo nuevamente. Drake lanzó otra gran llamarada a los enemigos más adelante, pero fue interrumpido rápidamente por otra lluvia de flechas. Incluso si ya lo esperaban, no todos los miembros del equipo estaban listos y uno de ellos pereció con un grito espantoso por la flecha que le atravesó el costado. En cuanto cayó al suelo, los enemigos cercanos se lanzaron como perros hambrientos y desesperados, rápidamente acabaron con la vida del guerrero herido. Guerrero. Perdimos a Pete. Informó con algo de preocupación Girche. No flaqueen, aún tenemos trabajo que hacer. Ordenó y sus compañeros cargaron con un grito de guerra. Drake por su parte estaba esquivando flechas y hechizos por igual en el cielo, no tenía mucho espacio para maniobrar y dejó de ser muy raro el recibir una flecha. La situación se estaba poniendo jodida y apenas eliminaron a 12 de 40 capitanes, a 2 de 7 generales y el comandante seguía vivo. Drake, decidido a evitar que más valientes, y posiblemente suicidas, guerreros murieran, se lanzó sin cuidado contra el batallón en el que se escondía el comandante. El humo de su fuego había empezado a cubrir también esta zona y su pequeño truco ilusorio debería ser descubierto pronto, tenía que derribar al comandante y ya.
Drake, deja de correr. Gritó derribando su enorme espada sobre otro grupo de soldados que se interpongan entre él y el comandante. Fue curioso, no parecía para nada un militar, al contrario, parecía uno de muchos nobles asustados que ya había enfrentado y seguía alejándose entre sus hombres mientras gritaba con desesperación que lo detengan. Drake. ¿Buscar gloria en una batalla fácil? Estúpidos. Pensó con irritación por lo sorprendentemente difícil que estaba resultando cazar al hombre. Definitivamente los más problemáticos y peligrosos eran los cobardes, mientras más avanzaba, más esfuerzo y resistencia había, más heridas ganaba. ¿Y era eso una lanza rota clavada en su costado? Como se mencionaba, estaba recibiendo heridas a un ritmo bastante feo. Guerrero. Capitán, no podremos lograrlo si seguimos así, en algún punto esos arqueros van a matarnos. Dijo preocupado y con algo de temor. Geerche apretó los dientes y puños mientras peleaba con otro soldado. Sabía bien eso y Drake no podría ayudar, estaba demasiado ocupado con el escurridizo comandante. Geerche gruñó y pensó en algo, lo que sea, le dolía la cabeza solo de pensar en algo porque no había nada. Podría tratar de usar magia de fuego pero él no era bueno en eso. ¿Qué se podía hacer? No, ¿qué podía él hacer? Louise, ella había hecho y logrado algunas cosas que parecían imposibles últimamente. Pero ella no estaba aquí y tenía que centrarse en purificar a su ejército del veneno. Además, Drake no estaría feliz si arrastraba a la chica al campo de batalla. Él la envió a purificar a todos para alejarla en primer lugar. Geerche. Pero una de sus explosiones nos vendría muy bien. Pensó frustrado antes de recordar algo. Entonces estoy aplicando demasiada magia a los hechizos básicos, por eso estallan. Aparentemente, y descargar grandes cantidades de fuerza de voluntad en un hechizo pequeño es tu especialidad. Tendremos que trabajar en eso. Geerche. Cierto, es verdad, ella sobrecarga los hechizos básicos. ¿Podría recrear eso? ¿Podría sobrecargar un hechizo pequeño? No, ¿podría yo sobrecargar un hechizo grande? Se preguntó antes de escuchar a otro de sus compañeros caer ante sus enemigos. Bien, ya no era cuestión de si podía, debía hacerlo. Geerche. Bola de fuego, murmuró concentrando toda la magia que pudo en medio de los arqueros que podía ver a lo lejos. Geerche. Más grande, debe ser más grande, continuó susurrando mientras sentía su magia concentrarse en grandes cantidades en esa zona. Geerche. Explosión. Gritó vertiendo hasta la última pizca de magia que tenía en el hechizo. De golpe el abrupto vórtice de magia se derrumbó sobre sí mismo antes de poder formar la gran bola de fuego y en su lugar causó una enorme explosión que iluminó de naranja el cielo y la sola onda expansiva derribó e incluso acabó con unos pocos más. El ruido fue mucho más ensordecedor que el de las explosiones de Louise y Geerche ni siquiera se tambaleó, simplemente empezó a caer de espaldas mientras su vista se volvía oscura. Incluso si no fueron alcanzados por la explosión, muchos enemigos cayeron al suelo o fueron aturdidos por sus oídos dañados. Estos eran los que estaban más cerca de la explosión sin haber sido atrapados en ella. Las valquirias quedaron inmóviles por la falta de guías y se desmoronaron en pedazos rápidamente. Los soldados enemigos miraron con sorpresa cuando las ilusiones sobre algunas valquirias cayeron junto a ellas. Había valquirias disfrazadas de los suyos. Uno de los soldados atrapó a Geerche, que ahora ardía en fiebre, y empezó a sacarlo del campo de batalla. Guerrero. Geerche acabó con los arqueros, vamos. Gritó uno de los miembros del equipo y el puñado de valientes atacó con una intensidad y valor renovados. Drake vio y escuchó todo y solo miró aturdido y sorprendido la enorme nube de humo en forma de hongo que se formó en donde ocurrió la explosión. Incluso los soldados enemigos a su alrededor dejaron de pelear y solo miraron aturdidos. Eso, comandante. No, ¿cómo es posible que un hechizo así de fuerte exista? Preguntó completamente presa del pánico. Drake salió de su aturdimiento al escucharlo y se lanzó con su espada en alto más rápido de lo que sus enemigos pudieron recuperarse. Comandante. Espera, te daré lo que ese. Su súplica fue interrumpida por la espada de Drake partiendo por casi la mitad. Drake hizo una mueca al ver el cadáver dividirse pero se lo sacudió y atacó a los que estaban cerca de él. Tendría que ir por los generales y capitanes que pudiera. Vio a lo lejos a uno de sus compañeros llevarse a Geerche del campo de batalla y soltó un suspiro silencioso de alivio. El rubio seguía con vida y sin los cientos de arqueros atacando cada tanto. La presión sobre ellos había disminuido enormemente pero la batalla estaba lejos de su final. 2 horas después, Drake.
Gruñó cuando otra lanza se clavó en su espalda. Drake estaba cansado, no tan cansado como cuando peleó con sus asesinos tras volar durante días sin descanso, pero sí, estaba bastante cansado. La mayoría de sus aliados habían caído en algún punto de la batalla y los que no lo habían hecho seguramente estaban heridos o se habían retirado. Solo quedaban 7 capitanes y un general. El bastardo se estaba escondiendo bastante bien. No obstante, las grandes pérdidas y la falta de casi toda la cadena de mando habían casi efectivamente paralizado al ejército por completo. Nadie estaba seguro de qué hacer y muchos habían empezado a retirarse, otros trataban de atacarlo a la vista y había los que simplemente estaban parados mirando a su alrededor o haciendo preguntas. Drake: si consigo acabar con el último general, los capitanes no deberían poder recuperar el AI. Pensó justo cuando una espada le dejó un feo corte en la espalda a Drake. Pero, ¿lograré salir de aquí tras hacerlo? Bueno, supongo que no importa, pensó con agotamiento. Estaba cansado y herido, incluso cuando había estado devorando discretamente las almas de todo aquel que mataba y su alma fuera oscura. Drake hizo un giro con su espada y acabó con la mayoría de los enemigos rodeándolo, pero rápidamente más ocuparon sus lugares. Fue entonces que alcanzó a ver algo a lo lejos. Fue un momento y difícil de notar, pero lo vio. Estaba allí, escondido entre los portaestandartes. Era el maldito general. No es que haya sido difícil ver a los portaestandartes, la cosa era que había muchos de ellos esparcidos por todas partes y no se le había ocurrido mirarlos porque además de una espada no tenían nada. Drake apretó los dientes, tanto por el dolor y fatiga como por la frustración. Incluso si finalmente lo había localizado, estaba lejos, muy lejos, y habían como miles entre ese general y él. No iba a llegar, no así Drake. Supongo que no me queda de otra, pensó antes de concentrar la mayor parte de la energía y fuerza que le quedaba en el cristal de su pecho. Con un rugido final de esfuerzo, Drake disparó un rayo azul concentrado desde el cristal en su pecho, que atravesó enemigo tras enemigo como mantequilla y llegó un poco más lejos del general, incluso cuando también lo había atravesado. Las llamas que ardían en el cuerpo de Drake por hacer eso se fueron debilitando hasta apagarse, el brillo en sus cristales casi desapareció y su piel se quedó pálida. Drake: Lo logré, murmuró empalmando su gran espada en el suelo, y algunos cadáveres, como apoyo. Repentinamente un noble, con una lanza imbuida en magia de viento, cargó contra él desde atrás y le atravesó el pecho con un grito de desesperación. Drake soltó un grito ahogado por el dolor repentino y porque sus 2 pulmones fueron dañados. Esa no era una simple lanza, era una maldita lanza de caballería, era grande y gruesa. Drake soltó su espada y cuando la lanza dejó su cuerpo, cayó hacia adelante sin gracia o cuidado alguno. Los soldados se habían apartado de él en cuanto su pecho había empezado a brillar y ahora miraban aterrados al cuerpo. Uno de ellos, con el poco valor que le quedaba, se acercó y colocó una mano en el cuello del Draco. En el suelo todos contuvieron la respiración y aguardaron silencio, esperando que el híbrido se levantara y matara al soldado, pero nada pasó. Soldado. Él está muerto. Gritó lo más fuerte que pudo y levantando su espada pronto una gran cantidad de soldados empezaron a festejar y levantar sus armas, luego las bajaron tras recordar algo. Eran un ejército y un puñado de soldados y un demonio los habían prácticamente vencido. Nadie sabía qué hacer ahora, los pocos capitanes que quedaban no podían ordenarlos a todos y 2 más de ellos fueron eliminados por los soldados de Tristán que quedaban aún en el lugar. Esos soldados estaban haciendo lo que podían para huir o acabar con todos los que pudieran antes de caer. Estos últimos eran los pocos desafortunados que no tenían forma de salir de las filas enemigas, pero eso no importó. Condenado o escapando, todos miraron la zona en la que se originó el haz de luz que les dio la victoria en esta misión con lástima y respeto. Ese loco lo había logrado. Y la armadura de acero negro. Incluso con todos los daños que Drake recibió, las piezas de armadura no tenían ningún rasguño, habían resistido todo lo que les habían lanzado y eran lo único en el cadáver de Drake que tenía buen aspecto. Algunos soldados habían planeado tomarlos de trofeos, pero las piezas de armadura oscura no se separaban del cuerpo. Al final tampoco querían ver al causante de su deshonra y vergüenza, por lo que, entre varios, llevaron el cadáver a un lado del campo de batalla y lo arrojaron por una colina. No tenían tiempo para entierros, además, era un enemigo y posible pesadilla para muchos por algún tiempo. Los capitanes que quedaban se las arreglaron para hacer que todos armaran un enorme campamento en el lugar, iban a mantenerse así hasta saber qué hacer. Ya habían enviado palomas mensajeras para solicitar órdenes y posibles refuerzos, más no sabían que cierta maga de tierra había eliminado a las palomas cuando se alejaron del ejército. No estaban recibiendo ninguna respuesta en el futuro. Esa misma maga estaba usando su magia para avanzar por debajo de la tierra en el mayor silencio que cierto híbrido Fouquet. Por Brimir, ¿qué demonios le está pasando?
Preguntó alejándose un poco del cuerpo del que consideraba un aliado cuando este mismo estalló en llamas azules que empezaron a consumirlo más la carne y huesos sonaron mientras se retorcían y revolvían en una nueva forma. Era un espectáculo por no decir horroroso de presenciar, pero la ladrona había visto cosas que harían a otros tener pesadillas o vomitar en el sitio. Podía aguantar esto en lugar de entrar en pánico. Ella rápidamente hizo un túnel directo a la superficie para que el fuego no devore el aire y la asfixie. Cuando el fuego cesó, en lugar del cuerpo había un gran huevo de una apariencia que cierta maga de cabello rosa podría identificar sin problemas. Fouquet. Ni siquiera tu funeral será normal, ¿eh? Preguntó mirando una silueta flotando en el interior del huevo. Repentinamente, la silueta abrió sus 4 brillantes ojos azules. Fouquet avanzó silenciosamente por el túnel creado con su magia, de vez en cuando le lanzaba miradas al individuo que cargaba en sus brazos. Aún le parecía irreal, aún sentía su confianza en el individuo menguar un poco incluso si no había dicho o hecho nada, pero eso era comprensible tras ver el cadáver de un conocido volverse licuado y luego un nuevo huevo del que nació un pequeño ser cuya apariencia gritaba demonio. Pero no hizo nada en su contra, la observó y parece reconocerla. Era un nuevo individuo nacido del que pereció. ¿Es una especie de plan de contingencia en caso de ser vencido? Preguntas sin respuesta. Habían pasado casi 2 días aquí abajo avanzado. No fue difícil notar el crecimiento acelerado del pequeño y tampoco la sorprendió. Así fue en la academia. Hablando de la academia, se preguntó dónde estaba esa maga rosa y cómo reaccionaría al saber de su muerte, pero eso no era importante ahora mismo. Lo que importaba era volver para asegurar la seguridad de su hermana y los niños. Cuando Drake creciera otra vez podrían discutir qué hacer y cómo puede ayudarla ahora que quiere cobrar el favor, pero eso dejaba la pregunta, ¿podría Drake recordar? ¿Sería el mismo individuo? ¿Qué iba ella a hacer si no recordaba o era diferente? Se sacudió esos pensamientos pues aún tenía las runas en el pecho. Esas cosas están unidas al alma, por lo que debía ser el mismo individuo. Los pensamientos preocupantes empezaron a llenar su mente de golpe. La batalla perdida de Tristán, la muerte y renacimiento de Drake. Si Drake era el mismo, aún la ayudaría, porque parecía un demonio. Su hermana y los niños estaban bien. Demasiado pensamientos. Sintió una luz cálida pero fría a su vez acercarse a su rostro. Al abrir los ojos se encontró observando el final de la cola de Drake. Se movía suavemente con su brillo azul. Siguió observando por un rato, distraída de sus pensamientos y contacto involuntariamente los pequeños destellos que se separaban de la cola y morían luego de unos instantes. Se dio cuenta de que se había calmado y miró al bebé demonio en sus brazos. Sus 4 ojos igual de brillantes la miraban con una cara tranquila plasmada. Fouquet. Gracias por eso, dijo antes de continuar su camino ahora que su mente estaba despejada. Drake. De nada, pensó mirando a la ladrona. Al híbrido le molestaba ser incapaz de hablar y lo estaba intentando, realmente lo estaba haciendo. Era frustrante. ¿Cómo logró hablar con Louise al tercer día? Oh, cierto, tercer día. Actualmente tenía 1, casi 2 Drake. Bueno, esto es molesto, pensó con más que un poco de impaciencia. La razón por la que mantenía la calma era para evitarle problemas a Fouquet. Era lo mínimo que podía hacer para compensar ser cargado durante quién sabe cuánto. Continuaron avanzando por el túnel durante unas horas más antes de que Fouquet se detuviera y abriera un pequeño túnel a la superficie. Ya era de noche. Fouquet. Bien, aquí debería ser suficiente, dijo usando magia para expandir en una pequeña burbuja el lugar. El túnel no seguía y Fouquet había estado cerrando el camino detrás de ella mientras avanzaba. Fouquet. Tranquila, Tifa, ya estoy cerca, murmuró acomodándose en su equipaje de acampada que trajo consigo. Fouquet se aseguró de que el túnel para respirar pareciera una simple madriguera de conejos y luego cerró los ojos aferrada al bebé demonio. La historia continúa abajo. Cuando Fouquet despertó miró a su alrededor. Aún no amanecía del todo pero algo la había despertado. Sus instintos estaban funcionando al máximo. Entrecerró los ojos y acercó a Drake a ella y fue entonces que notó que no tenía al híbrido en los brazos. Tomó su varita y miró rápidamente su alrededor. Su pequeña burbuja, le dio un vistazo rápido al respiradero y no había sido expandido ni forzado. Era un espacio pequeño así que no le tomó casi nada de tiempo ver un brillo azul en una esquina. Fouquet entrecerró los ojos a la luz familiar y miró fijamente la silueta durante unos buenos 20 segundos antes de comprender lo que veía. Fouquet. ¿Drake? Preguntó acercándose un poco. Drake. Sí, soy yo, dijo sentado en su esquina. Había crecido lo suficiente para caminar y finalmente podía hablar. Fouquet. Ya no te ves tan humano, comentó mirando su apariencia ahora que creció un poco más. Drake. Pensé que eso fue notable desde que resurgí, respondió mirándose a sí mismo. Ya se había acostumbrado a la forma humana. No es que lo molestará, con algo de esfuerzo podría recrear lo que hizo el primer día y podría adoptar forma humana nuevamente. Fouquet.
Sí, fue notable, tu mecanismo de defensa ante la muerte, es muy peculiar, dijo recordando el cadáver volverse un huevo. También tomó nota de cómo la cobija usada para cubrirlo ahora eran unos pantalones Drake. Alquimia, pero eso no importa, a donde sea que me lleves, tenemos que seguir avanzando, explicó, anticipándose a su pregunta, también empezó a practicar en su mímica racial ya que estaba Fouquet. Oh, cierto, debemos seguir, comentó más para sí misma. Su viaje bajo tierra continuó por otro día más antes de que Fouquet decidiera detenerse y revisar la superficie de Drake. ¿Ya llegamos?, preguntó en forma humana y un poco más grande que antes Fouquet. De hecho sí, ya estamos aquí, dijo saliendo del agujero y dejando que Drake suba con sus alas. Drake. Así que este es el orfanato, ¿eh? Preguntó mirando al edificio de 3 pisos, desde el interior se escuchaban risas y voces de niños, fue difícil pero también identificó lo que debía ser la voz de la hermana de Fouquet. Fouquet. Vamos adentro, debes conocerlos si has de ayudarnos, ¿verdad? Preguntó liderando el camino Drake. ¿Quién diría que Fouquet tiene un lado tan blando?, bromeó viendo la pequeña sonrisa que floreció en su rostro al escuchar a los niños. Fouquet se detuvo y recordó algo importante. Fouquet. Mi verdadero nombre es Matilda, ellos no saben a qué me dedico pero han oído del infame ladrón, por favor, no deben saber, solicitó, y Drake se encogió de hombros, todos tenían sus secretos y este era uno grande, debía ser solo ella quien los revele ahora. Si entraron y ya podían ver varios niños jugando o haciendo cualquier cosa. En realidad, había una chica más o menos 16, rubia y de mucha personalidad, eso último hizo que Drake tenga un pequeño tic en el ojo izquierdo, ya había aceptado el hecho de que Kirche no usaba implantes pero supuso que ella era un espécimen único por decirlo de algún modo, pensó que no encontraría a nadie similar en ese aspecto y aquí estaba Drake. Sigo sin encontrarle la lógica, ¿no les duele la maldita espalda?, se preguntó confundido. La historia continúa abajo, sin embargo, sus pensamientos confusos y enigmáticos no importaban para la gente a su alrededor, muchos niños corrieron a Matilda con alegría y repitiendo su nombre hubo abrazos y besos maternales mientras saludaba a todos los que podía sin perder el aire, pronto la chica rubia también se estaba acercando con felicidad en su rostro. Matilda. Tifa, te extrañé mucho, dijo dándole un abrazo a su hermana Drake. Oh, deben ser medias hermanas, no se parecen ni en pensó notando cierto rasgo de Tifa. Tenía orejas algo puntiagudas. Drake. ¿Es una elfo?, se preguntó con el corazón algo apretado. No es que temiera enfrentar un elfo, pero ahora mismo no estaba en la capacidad de hacerlo y sobre todo, era la primera vez que se encontraba con uno, solo los conocía por los libros de texto e historia. Matilda notó la mirada sorprendida y la pequeña preocupación en Drake al mirarlo. Matilda. Tifa, él es Drake, me ayudará a sacarlos de aquí, a todos, aseguró Tifa. Hermana, sé que estás muy preocupada por nosotros con todo y ahora también por la guerra, pero no tienes que mentirme así, solo debías decirme que lo cuide y lo haré, no necesito una excusa para cuidar a un niño, dijo amablemente Drake. Pero no soy un niño, comentó algo frustrado con su estado actual Tifa. Ya, sé que estás asustado pero no tienes que fingir ser un adulto, ahora que estás aquí puedes ser un niño, dijo dulcemente mientras bajaba al nivel de los ojos de Drake. Yo literalmente no soy un niño, esto es solo lo que pasa cuando tengo un tropiezo en la vida, volveré a ser yo en unos días, dijo señalando su cuerpo Tifa. ¿Es él uno de los chicos únicos?, preguntó mirando a su hermana que estaba divirtiéndose bastante por las reacciones de Drake. Mira, solo te voy a mostrar, dijo frustrado antes de dejar de esconder la cola y las alas, incluso los cuernos. Drake. ¿Me crees ahora?, preguntó cruzado de brazos. La media elfa dio un pequeño brinco en su sitio y retrocedió un poco para contemplar los rasgos del niño frente a ella. Tifa. ¿Tú, qué edad tienes?, preguntó algo confundida. Los dragones pueden vivir mucho, ¿no? Drake. Soy mayor a ti, creo, tengo 20, dijo sobando sus ojos Tifa. Es difícil de creer, comentó debido a lo sorprendente del chico. Matilda. ¿Te acostumbras?, bromeó antes de ir a tomar asiento en un banquito cercano, estaba cansada Drake. Mire, le prometí a su hermana que los ayudaría a todos a salir a salvo de aquí, ¿no es seguro? Reconquista tenía chantajeada a su hermana usando tu vida y la de tus niños como moneda de cambio, logré ayudarla a escapar de ellos pero es cuestión de tiempo antes de que decidan fallar a su palabra, debo sacarlos de aquí antes de eso, después de la batalla en el puerto no estoy en condiciones de luchar, no contra enemigos demasiado fuertes al menos, dijo serio, su apariencia actual hizo difícil tomarlo así pero Tifa aceptó la explicación y miró a su hermana con tristeza, no sabía que le habían hecho eso. Tifa. Está bien, si ese es el caso entonces eres bienvenido aquí, confío en que nos ayudes, dijo amablemente Drake.
Eres tan amable que duele, comentó en broma tomando asiento él mismo. Los niños ya lo estaban molestando para ver y tocar sus alas, cola o cuernos y él solo estaba allí en frustración. La historia continúa abajo. Matilda. Esta será una semana larga, murmuró viendo eso. Actualmente, en la ciudad muelle, Louise seguía encerrada en su habitación, estaba deprimida y eso sería algo pequeño. Se enteró de que Drake murió en la batalla, no regresó igual que muchos de los valientes que se habían ofrecido a luchar una batalla perdida por el bien de ganar la guerra. Sí, estaba deprimida y más aún al saber que no habían podido encontrar el cuerpo de Drake tras regresar y derrotar al ejército de Albion, que ya estaba cansado, algo dañado y moralmente herido debido a la misión suicida de Drake y Gearche. Esos dos realmente habían logrado paralizar al ejército. Sin embargo, Gearche fue traído de regreso por uno de sus compañeros. El guerrero estaba herido pero pidió que traten a Gearche primero. Tras verificar su condición, descubrieron que estaba sufriendo una versión más potente de los efectos de quedarse sin fuerza de voluntad. Aparentemente fue tan fuerte que Gearche seguía durmiendo e incluso hoy, tenían que usar magia para darle de comer o beber y ya habían tratado algunas heridas que tenía. Posiblemente logró evadirla. El que llegó no dejó de alardear sobre cómo Gearche había reducido a cenizas a prácticamente toda la división de arqueros de Albion con un solo hechizo de fuego explosivo. Una explosión. Louise encontró ironía en que una explosión sea lo que Gearche logró formar para brindarles una gran ventaja en la batalla, pero nada de eso le importaba ya. Cuando el resto de los que sobrevivieron regresaron, informaron de cómo había sido la operación y cómo Drake parece haber caído en combate luego de eliminar al último general tras una larga batalla de 2 horas. Fue un golpe difícil de aguantar y se aferró a la esperanza de que Drake había entrado en su renacimiento o como se llamará lo que estaba haciendo. Cuando lo invocó buscó como una loca el cuerpo de Drake tras una batalla relativamente fácil para las fuerzas recuperadas de Tristán, pero no lo encontró. Ahora sabía que seguramente algunos de los soldados se lo llevaron, tal vez incluso al nuevo al Drake que haya salido de él. Le horrorizada saber que quizás Drake estaría en el bando de Cromwell la próxima vez que se vieran. Sabía que él seguía cuerpo, en su alma, podía sentir ese pequeño hilo que el contrato había formado, uniendo al híbrido a ella en un compromiso eterno de servidumbre. Le aliviaba saber que jamás lo trató como un esclavo y le alegraba aún más recordar que él jamás la trató como un cero o un fracaso y ahora sentía terror por lo que podría pasar hoy. Específicamente se había acurrucado en una bola para llorar en su camarote, sabía que había una guerra allí afuera y que ahora mucha gente contaba con ella pero no quería salir de allí, sabía que bien podría tener que enfrentar y matar a Drake la próxima vez que se vean y eso fácilmente podría ser en la próxima batalla. Así que aquí estaba ella, llorando el nombre de su mejor amigo sin saber exactamente qué esperaba lograr, pero siguió susurrando y llorando el nombre como si eso pudiera hacer que él regrese. Louise. Drake, desearía que regresaras, que me escucharas y regresaras, susurró, tratando de no llorar. En otra parte, las runas en el pecho de cierto híbrido brillaron levemente y se levantó abruptamente de la silla. La historia continúa abajo. Matilda. ¿Pasa algo? Preguntó lista para tomar su varita si eran atacados. Drake. No, solo pensé haber oído la voz de Louise, debió ser mi mente actualmente infantil jugando una broma, dijo tomando asiento otra vez Matilda. ¿Seguro? Tus runas están brillando y aunque no tengo uno puedo decir que los amos pueden comunicarse con sus familiares mediante las runas. Tal vez si es ella, deberías intentar contestar, dijo señalando las runas Drake. Esto tiene cara de ser un teléfono. ¿Cómo se supone que conteste? Preguntó escuchando otra vez a Louise. Matilda. Piénsalo. Preguntó insegura, ella no era un familiar, no tenía uno aún, no podía responderle y tampoco sabía que era un teléfono. Drake. Gracias por la sugerencia, dijo con sarcasmo, pero lo intento de todas formas. Drake. Hola. Louise. ¿Puedes escucharme? Preguntó mentalmente concentrando en sus pensamientos y escuchó un grito ahogado de sorpresa del otro lado. Consciente de que había funcionado, le dirigió una mirada rápida a Matilda antes de mejor no decirle nada. Matilda. ¿Funcionó, verdad? Preguntó confirmando cuando Drake le frunció el ceño. Louise. Drake. Drake, ¿dónde estás? Preguntó en pánico Drake. Esa es una buena pregunta, dame un segundo. Matilda, ¿dónde estamos? Preguntó dejando en la línea a Louise. Matilda. En Sachsengotta, dijo antes de ir a la cocina por algo de beber. Drake. Estoy en Sachsengotta o como se llame, estoy en un orfanato, tengo algunos aliados aquí, explicó mirando a los niños. Louise. ¿No te atrapó Reconquista? Preguntó con preocupación Drake. No, Fouquet sacó mi cadáver del campo de batalla y sufrí mi renacimiento en el túnel que hizo para llevarme aquí, explicó con calma Louise. Acabas de decir Fouquet. Ella está con Reconquista. Exclamó en su mente Drake.
En realidad ella quisiera matar a Cromwell personalmente, tenían como chantaje a su hermana y los niños del orfanato que ambas cuidan, explicó con brevedad Louise. Oh, eso no la excusa de robar, agregó en su propia defensa Drake. Sí, lo que sea, está de nuestro lado y es quien me advirtió de guardes, lo único que quería era librarse del control de Reconquista y poner a salvo a todos aquí, explicó mirando a los niños correr Louise. Ya veo, supongo que trataremos de ayudarlos, ¿no? Preguntó con un mapa en las manos Drake. Está claro que sí, confirmó y escuchó un suspiro cansado del otro lado Louise. Cuídate Drake, no sé si puedo volver a hablarte pero cuídate ¿sí? Preguntó limpiándose los rastros de lágrimas Drake. Soy el señor esta cosa no se muere, estaré bien, bromeó antes de despedirse y que Louise también lo haga Matilda. ¿Y bueno? Preguntó regresando con un vaso de jugo Drake. Tendremos ayuda si tomamos más tiempo o podemos irnos en cuanto pueda defenderlos dijo relajando la postura la historia continúa abajo Matilda. Esas son buenas noticias, descansa chico dijo yendo a su habitación Drake. Igual, ¿y ahora dónde duermo? Murmuró mirando a todos lados antes de encogerse de hombros e ir a buscar un sitio. Casi 5 días pasaron con relativa calma, los niños seguían fascinados con Drake y todos habían notado su rápido crecimiento Drake. A ver, ¿me lo repites? Preguntó parpadeando una vez niña. ¿Podrías llevarme volando en tu espalda? Preguntó esperanzada Drake. Mira a Matilda. Hace el gesto de cortar cuellos y la hace llorar Drake. ¿Por qué no? Dijo encogiéndose de hombros cuando ambos volvieron al orfanato, la niña bajó de su espalda con mucha alegría, Drake por su parte estaba tratando mechones de cabello que le había arrancado de lo fuerte que lo había sujetado Drake. ¿Un niño humano hizo tanto daño? Se preguntó con dolor, ya había superado la estatura de Matilda y estaba seguro de poder llamar su espada en cuanto vio a Matilda estalojado contra una pared. Tifa cerró la puerta detrás de ellos con una traba y 3 candados, solo ahora notaron las ventanas reforzadas y las barricadas improvisadas Drake. ¿Me perdí algo? Preguntó confundido Tifa. Son los agentes de Reconquista, están aquí advirtió mirando con cuidado por los pequeños espacios entre las tablas de una ventana Matilda. No atacaron aún pero contigo también aquí seguramente lo hagan dijo con seriedad justo antes de que una flecha en llamas se clave en una ventana Drake rápidamente manipuló el fuego para evitar que se incendió el edificio y pronto más y más flechas empezaron a impactar Drake. ¿Recuerdan lo que les dije de irnos cuando estuviera en condición de protegerlos? Preguntó mientras seguía evitando un incendio ambas mujeres asintieron Drake. Este es el momento, empaque todo lo que puedan y hagan un túnel para huir por debajo, voy a evitar que el lugar se queme hasta que lo hagan, luego me encargaré de ellos dijo lanzando un poco de fuego azul a una ventana en llamas y cuando el fuego también se volvió azul apagó la ventana Matilda. Solo evita excederte, aún estás fresco por tu muerte ¿no? Dijo alejándose hacia arriba, los niños estaban preocupados pero los veían a los tres con asombro y admiración Tifa. Niños, ¿qué esperan? Vayan por sus cosas. Alentó yendo ella misma por las suyas mientras todos corrían y se movían por el edificio, Drake estaba teniendo un tiempo algo difícil evitando que todo se prenda en llamas, no era tan fácil como cualquiera pensaría que le sería a alguien que usa fuego como una de sus habilidades principales Drake pasó casi 10 minutos haciendo un gran esfuerzo por evitar que el fuego se extendiera pero en algún punto fue incapaz de continuar el ritmo y algunas partes del edificio estaban empezando a ser envueltas en las llamas afortunadamente todos ya estaban allí con él Matilda. Bien niños, sé que va a ser oscuro pero no se asusten, estaremos bien dijo abriendo un túnel en medio de la sala Tifa. ¿Y qué hay de Drake? Preguntó mirando al chico Drake. Estaré bien, me aseguraré de que no las sigan y luego volaré de regreso a la ciudad que Tristán capturó, los buscaré en la puerta dijo con sudor frío bajando por su frente Drake ya no trataba de frenar el fuego en el edificio, solo que no entré en la habitación Matilda. Bien, buena suerte dijo bajando detrás de Tifa y los niños para cubrir la retaguardia Drake soltó un suspiro de alivio mientras veía cerrarse el túnel, dejó de usar su magia e inmediatamente el fuego rugiente empezó a cubrir la habitación Drake solo jaló una silla y tomó asiento viendo que en una taza aún había algo de jugo, lo tomó y miró a su alrededor Drake. Tisis Fine bromeó mientras el fuego empezaba a consumir incluso la silla en la que estaba Drake. Momento, mi ropa no es a prueba de fuego.
exclamó levantándose y saliendo del orfanato por la puerta de atrás, ignoró épicamente el fuego que había en el camino. No había ni dado un paso afuera cuando un soldado de avión trató de soltarle un corte con su espada. Drake atrapó la espada con ambas manos en palmas y la movió a un lado haciendo al hombre caer dentro del orfanato por la puerta. Drake cerró la puerta con su cola y empujó algunos escombros en el camino, justo después se oyeron golpes y pánico del otro lado. Drake, tratando de quemar vivos a un montón de huérfanos. Las llamas que te devoran ahora mismo no serán nada en comparación con las que te esperan allá abajo, pensó molesto. Reconquista realmente lo estaba sacando de quicio. Corrió rápidamente y lanzó un corte horizontal contra unos arbustos y un árbol. Hubo un grito cortado y confirmó que eliminó a otro de los arqueros. Escuchó un silbido en su espalda y el cristal de su cola, abriéndose en 4 garras de cristal, atrapó la flecha, lanzó su espada de forma que girará y limpió todo en su camino. Un cadáver partiéndose en 2 confirmó otra muerte más. Drake, vamos, salgan de una maldita vez o los mataré uno por uno, exclamó, y del bosque que rodeaba el orfanato salieron varios soldados y un par de magos. Drake, bien, haremos esto de la manera difícil en la que los mato a todos y me voy, o lo haremos de la buena en la que se rinden y acabamos esto sin violencia, ofreció apretando el agarre en el mango de su espada que ya había vuelto a aparecer en su mano noble. MMH. ¿No deberías estar muriendo junto al resto de la fuerza invasora de Tristán?, preguntó confundido. La historia del hombre dragón ya eran conocidas. Noble 2. Posiblemente escapó, ya sabes que los dragones valoran sus vidas y orgullo por encima de todo, dijo con burla Drake. A las cenizas entonces, exclamó junto a una llamarada que cubrió en fuego a uno de los nobles. Los soldados rápidamente corrieron a Drake, pero un buen tajo de su espada derribó a la mayoría e hirió a unos tantos. Otro tajo más y cayó el resto. Solo quedaba el noble usando magia para intentar salvar a su compañero. Drake, yo no valoro demasiado mi vida, dijo sujetando al noble del cuello. Comparado con lo de hace unos días esto ya no parecía tan difícil. Drake valoró las vidas de los que me rodean, aclaró antes de quebrar su cuello para una muerte rápida. El noble en llamas ya era cenizas. Con eso fuera del camino dirigió magia a sus ojos y empezó a buscar una concentración de almas moviéndose bajo tierra. Drake, bingo, murmuró antes de volar en la dirección. El orfanato en llamas y un puñado de cadáveres eran todo lo que quedó detrás de él. Matilda, entonces saben que vivo, comentó tras escuchar lo que hizo Drake antes de reunirse con ellos. Más Drake, no estoy seguro de eso, creo que simplemente querían deshacerse de Tifa y los niños. No creo que sepan que vines, no dejé escapar a ninguno, así que no pueden informarlo en caso de haberlo descubierto, explicó sacudiendo la cabeza. A ambos escucharon un pequeño sollozo y miraron a Tifa siendo consolada por los niños y consolando a algunos de los mismos. Les dolió la pérdida del orfanato, les dolió a todos, excepto a Drake, pero él podía entender que les doliera esta pérdida y mostró respeto. Drake, lamento no haber podido salvar el orfanato, dijo con una mueca de culpa. Matilda, no, está bien, en serio, no podrías haberlo hecho, ni siquiera tú, dijo sacudiendo la cabeza. No era culpa del híbrido, era la de Reconquista, una razón más para hacerlos pagar. Drake, en todo caso debemos reunirnos con las fuerzas de Tristán. Si hay suerte, específicamente con Oise, es cercana a la princesa, seguramente ayudará a arreglar algo, dijo con seriedad Matilda. ¿Y si la contactas de nuevo como el otro día?, preguntó con una ceja alzada Drake. Ya intenté, no sé cómo hacerlo, ese día fue pura suerte o algo, pero si descubro cómo hacerlo definitivamente sería bueno, confesó rascándose la nuca. Esa telepatía sería muy útil ahora mismo. Matilda, bien, ¿sabes al menos dónde podemos encontrarla?, preguntó mirando un mapa Drake. Sí, debería seguir en la misma ciudad que capturamos, al menos eso espero, dijo levantándose de la roca en la que había tomado asiento Drake. Ya estamos cerca, ¿verdad?, preguntó mirando a Matilda. Matilda, sí, queda poco para que lleguemos a la ciudad puerto, confirmó yendo a informarle a Tifa 2 horas después. Drake, cuando dijiste que quedaba poco para llegar a la ciudad, pensaba que hablabas de mediodía o algo así, no 2 horas, comentó ayudando a los otros a salir del agujero. Matilda, bueno, ahora lo sabes, dijo saltando fuera del agujero Tifa. Drake, ¿puedes llevarnos con tu amiga?, solicitó mientras llevaba puesta una capucha para evitar que alguien note sus oídos. Drake, oh, sí, vamos, dijo empezando a caminar con las 2 mujeres y los niños detrás. Matilda decidió que, después de 10 minutos, definitivamente algo andaba mal. Matilda, ¿recuerdas dónde se hospedaba, cierto?, preguntó con desconfianza Drake. Por supuesto que, no, algunas cosas tardan en regresar tras, ya sabes, actualmente estoy intentando localizar su alma, explicó con un suspiro. Entre tantos individuos, era mucho más difícil de lo que parecía. Tifa
¿De casualidad no es una chica baja y de cabello rubio fresa? Preguntó mirando en una dirección Drake. Sí, creo que la describí antes, ¿no? Preguntó caminando Tifa. Nos está mirando, más a ti, parece enojada, agregó mirando a la mencionada Drake. Entendido, espera, dijiste que nos está mirando, como ahora mismo. Su pregunta fue cortada debido a la patada voladora que le dieron en la cara. Drake se tambaleó un poco pero rápidamente recuperó el equilibrio. Habría tomado una posición defensiva contra su atacante si dicho atacante no lo hubiera abrazado. Una vez recuperó el equilibrio lo huise. Maldito idiota, ¿tienes idea de lo que te pudo pasar allá? ¿Qué habría hecho cuando mi mejor amigo se hubiera vuelto uno de nuestros mayores enemigos? ¿No entiendes qué pasará si Reconquista descubre tus habilidades? Exigió abrazando al aturdido Drake. Hola, también me alegra verte, dijo con cuidado. No que le haya dolido mucho pero prefería evitar más violencia por un rato. Lo huise. Lamento el golpe, simplemente tenía que sacarlo de mi pecho, dijo con algo de vergüenza Drake. No pasa nada, está bien de verdad, tranquilizó dándole una palmada en el hombro Matilda. ¿Qué pecho? Pensó con diversión. Tifa notó la cara de su hermana y le dio un codazo en las costillas. Matilda. Entonces, es bueno verte otra vez, niña, especialmente saber que lograste librarte de guardes, dijo cruzada de brazos Louise. Fouquet murmuró con algo de desconfianza Drake. Su nombre es Matilda, ella fue quien me advirtió de la traición de guardes y fue quien rescató mi cuerpo tras la batalla reciente, presentó con cuidado Matilda. Mucho gusto, pero ya me conoces. En cuanto a ella, es mi hermana Tiffany. Apreciaría mucho que no haya prejuicios entre ustedes solo por nuestras propias disputas pasadas, presentó y solicitó con calma Louise. Bien, no veo una razón para rechazar MMH. Fue interrumpida antes de gritar por la sorpresa al ver los oídos de la rubia por Drake, que le tapó la boca. Drake. Tranquila, no es nuestro enemigo, calmó y sujetó a Louise hasta que dejó de luchar. Louise. Voy a necesitar una buena explicación y quizás un trago, dijo sobando su frente Tifa. Si lo prefieres puedo hacerte olvidar, tengo un hechizo para eso, ofreció antes de recordar que tenía a Matilda junto a ella. Matilda. ¿Cuántas veces lo has usado en mí? Preguntó con una ceja levantada. No se sintió traicionada ni perdió su confianza, simplemente tenía genuina curiosidad. Su hermana debería tener buenas razones para usar algo así. Tifa. Un par de veces, honestamente las dos fueron por accidente y solo olvidaste si ya habías desayunado. Solo lo uso para hacer que la gente olvide haberme visto o para proteger a los niños. Si Drake no fuera un aliado posiblemente lo habría usado también en él, explicó con timidez Matilda. Está bien, no importa, simplemente úsalo con cuidado, ¿sí? Solicitó con calma Drake. ¿Sabes? Estoy seguro de que cualquiera habría tenido una reacción mayor a saber que vive con alguien que puede borrarte la memoria, comentó mirando a ambas Louise. Estoy de acuerdo y no, simplemente tengo que procesarlo, dijo refiriéndose al hechizo de borrado mental Drake. Dejando eso de lado, tenemos cosas muy importantes que hacer ahora mismo, ¿no? Preguntó mirando a todo el grupo Matilda. Antes de nada, ¿qué harán con mi hermana y los niños? Preguntó cruzada de brazos Louise. Hablaré con la princesa para encontrarles un lugar seguro, dijo con un suspiro Drake. ¿Tienes un hechizo para eso? Porque los mensajes podrían ser robados o tardar mucho en llegar, comentó cruzando sus brazos Henrietta. En realidad no será necesario enviar un mensaje, comentó detrás del híbrido Drake. Hip. Chilló junto a un pequeño brinco del susto antes de toser en su mano y ponerse firme Drake. Me alegra ver la princesa, no sabía que había venido, dijo, ignorando las miradas de los otros y la diversión en Louise y Matilda. Henrietta. De igual forma, seguramente no como Louise, pero también me llené de preocupación cuando escuché que caíste en la batalla, contó con curiosidad en sus ojos Drake. No se preocupe, mientras a mi alma y cuerpo les quede suficiente energía, puedo pasar por el proceso de renacimiento. Claro que aún puedo morir si logran herirme de muerte y no tengo suficiente fuerza, explicó, ya que, al parecer, Henrietta no lo sabía. Henrietta. Ya veo, eso es un alivio. En cuanto a nuestra aliada, dijo mirando a Matilda y a su grupo Henrietta. Son bienvenidos en Tristán, no importan las pasadas acciones de cualquiera de ustedes, están en contra de nuestros enemigos y ayudando a personas cercanas a mí, sería un insulto negarme a recompensarlas por ello, explicó sonriente Matilda. Gracias. Comentó incómoda. Tifa le dio otro codazo y tomó la conversación. Tifa. Se lo agradecemos mucho, princesa, le juro que no se arrepentirá de su confianza en nosotros, dijo con una reverencia mientras la mitad elfa se levantaba. La princesa alcanzó a ver sus oídos, pero no dio ningún comentario y le dio una mirada rápida a Drake y Louise con la ceja alzada. Drake solo levantó los brazos y hombros en defensa. Louise. Si usted está aquí, supongo que el príncipe Gales también se encuentra en alguna parte, ¿verdad?
Preguntó curiosa Henrietta. De hecho, está en el recinto de la guardia de la ciudad junto a los generales. Estamos tratando de formar un plan eficaz para terminar esta guerra en una sola batalla, explicó con calma Drake. Eso suena complicado, dijo frunciendo el ceño Henrietta. Eso es correcto, más importante aún, estamos intentando que esta batalla no nos cueste demasiado gente. ¿Qué sentido tiene ganar la guerra si perdemos a casi toda nuestra gente y ejército? Preguntó con un suspiro. Esa era de hecho la parte más complicada de esta estrategia suya Drake. Bueno, siempre pueden atacar el cabo que mantiene a sus enemigos unidos. Los nobles buscan poder y riqueza, podrían ser eliminados o capturados para un posterior castigo. La gente busca más derechos y creen que la religión de Cromwell es real. Si atacaras sus creencias también los podrías dividir, ya sea que luchen entre ellos, se rindan o se vayan a unir a tus filas. Es un ganar para nosotros, dijo con una mano en la barbilla Henrietta. Lo hemos considerado, pero incluso si nuestros agentes pudieran capturar o eliminar a los nobles sin ser atrapados, no sabemos cómo debilitar la fuerte creencia que Cromwell ya ha impuesto en sus seguidores, explicó sacudiendo la cabeza Drake. Podría tener una idea, dijo mirando a Louise. Louise, estás formulando un plan muy estúpido ahora mismo y soy parte de él, ¿verdad? Preguntó con un suspiro Drake. Así es, si no es mucha molestia me gustaría hablar con el príncipe Gales y usted princesa, dijo sintiendo Henrietta. No estoy segura de qué estrategia estés pensando, pero toda ayuda es bienvenida. En cuanto a ustedes, pueden ir al palacio cuando gusten, tomen esto, si alguien se niega a dejarles pasar presenten esto, si aún así se niegan informen de inmediato y me encargaré personalmente, dijo entregando una pequeña carta con el sello real Matilda. Lo haremos princesa, dijo con una reverencia incómoda, aún tenía que acostumbrarse 30 minutos después, de la que. Entonces el plan sería el siguiente, lanzaremos el ataque tal y como ustedes lo planean, pero cuando el príncipe Gales haga acto de presencia Louise lanzará una enorme ilusión de un demonio, que se vea lo más feo y aterrador posible. Usaré alquimia en una vara o bastón caro, el típico que te vendería por más de lo que vale, y lo haré aún más ostentoso porque estoy bastante seguro de que nadie sabe dónde está el catalizador del fundador, ¿cierto? Explicó y miró a ambos príncipes Gales. El catalizador del fundador, ya nadie sabe si es un bastón o una varita o si fue destruido o solo está perdido. Hay cuentos sobre los elfos teniéndolo en su posesión. ¿Planeas hacerles creer que tengo en mi posesión una reliquia de ese valor? Preguntó curioso Drake. ¿Hay alguna estatua con un bastón en la ciudad que vamos a atacar? Preguntó con una sonrisa traviesa Henrietta. Recuerdo una estatua del fundador y lleva allí mucho tiempo, ¿no? Preguntó mirando a Gales. Gales. Fue de las primeras cosas construidas cuando se fundó la ciudad y eso fue hace casi 2 milenios. Veo tu plan, dijo entrecerrando los ojos Drake. Sí, Louise tiene que hacer al demonio hablar o burlarse, yo qué sé, la sangre derramada durante esta guerra ha debilitado mi prisión o alguna estupidez así, que haga a los fanáticos de Cromwell pensar que esas señales del fundador y Dios que ese tipo ha estado recibiendo en realidad hayan sido del demonio, explicó tratando de pensar cómo mejorar la actuación Drake. Louise, tendrás que quedarte con Henrietta en la retaguardia porque debo acompañar al príncipe para esta parte. Tenemos que hacer que algún ataque dañe la estatua y el bastón me caiga encima. Gales, tú vendrías a intentar quitármelo de encima y debido a tu sangre real activas el bastón, explicó haciendo bocetos del bastón en un pergamino. Necesitaba ideas Gales. Con el supuesto bastón del fundador espanto o vuelvo a encerrar al demonio y también podría hacer una demostración de su poder, para probarle a la gente que es real, pero eso deja la pregunta de cómo hacer eso, dijo serio Henrietta. Podríamos usar piedras mágicas descargadas como cabeza del bastón y llenarlas de energía mágica, no necesita ser elemental, solo algo que puedas aprovechar, sugirió siguiendo el plan Drake. Puedo tratar de meter parte de mi poder para contribuir, pero eso es solo teórico, no sé si puedo hacerlo, dijo serio Louise. El fundador era el primer mago del vacío, puedo intentar llenar las piedras descargadas con magia del vacío, al igual que Drake, no sé si puedo hacerlo, pero voy a intentar, dijo determinada Henrietta. Pero, si todo esto funciona y la gente se lo cree, esta victoria será básicamente una gran mentira, dijo frunciendo el ceño Gales. No hay mucho que se pueda hacer para cambiar eso, Henrietta, la mayoría de las veces la paz también es una mentira que todos intentamos creer para mantener nuestras mentes en calma, dijo con algo de tristeza Drake. Entonces hay que asegurarnos de que funcione, no solo destruiremos la imagen de Cromwell, sino también destruiremos toda confianza de sus seguidores y aún mejor, destruiremos toda causa que hayan tenido para luchar, dijo con un suspiro. La idea realmente podía funcionar, Louise.
Y los nobles te rendirán o pondrán en contra de Cromwell inmediatamente para evitar ser acusados de herejes. Nadie quiere ser objetivo de la Inquisición, dijo, pensando en los otros aliados del líder enemigo Drake. No había pensado en eso, pero supongo que también es bueno, dijo rascándose la cabeza Henrietta. Entonces el plan está decidido, el ataque se llevará a cabo en una semana, máximo 2 si hay complicaciones o atrasos, dijo levantándose de su asiento. Capítulo 23 Drake. Entonces, ¿Gyrche sigue en cama? Preguntó caminando junto a Louise hacia un edificio médico. Louise. Sí, por lo que escuché logró recrear una de mis explosiones, desafortunadamente debió aplicar demasiado fuerza de voluntad en el hechizo o le costó eso y no le importó, ha estado dormido desde entonces, explicó sacudiendo la cabeza. Le alegraba que más personas empezaran a apreciar sus explosiones y sus aplicaciones, pero no le gustó que un amigo quedara en tal estado por hacerlas. Drake. Bueno, si gasto más magia de la que su cuerpo tenía, entonces su propia vida podría verse acortada, más o menos así funciona si quiero usar más poder del que realmente tengo. Claro que yo lo puedo compensar con almas, pero ustedes no, al menos los humanos que conozco, explicó frunciendo el ceño. Gyrche podría haber dañado su mente o su alma o incluso ambos. Louise. Sí, lo suponía. ¿Puedes hacer que otro ser reponga fuerzas de las almas que tengas contigo? Preguntó esperanzada Drake. No lo sé, si eso puede ayudar entonces lo intentaré. Claro que no me quedan demasiadas almas extra, gasté un par contra Wales, gasté unas más en la invasión de Tarbes y gasté una más en la batalla reciente, así que me quedan pocas y como sabes, no me gusta tener que reponerlas, dijo haciendo cuentas mentales. Efectivamente le quedaban pocas. Louise. Ya veo, no te preocupes, estoy seguro de que no tendrás que hacerlo, al menos eso espero, dijo entrando a la habitación de Gyrche Drake. Eso espero, realmente lo hago, dijo siguiéndola dentro. Todo estaba tranquilo, había un pequeño jarrón con agua y flores en una mesita junto a la cava, había una enfermera sentada en una silla en la esquina tejiendo algo y Gyrche se encontraba en una cama un tanto diferente de las camas normales. Enfermera. Lamento informarles, pero incluso si son amigos no pueden pasar, solicitó mirando a ambos con pena. Seguramente no eran los primeros en venir a verlo. Drake. Nos envía la princesa, señorita, informó con cuidado enfermera. Oh, ya veo, lamento mi solicitud en ese caso, si me necesitan seguiré aquí, dijo regresando a su costura Louise. Entonces, ¿qué intentaremos primero para hacer que se recupere? Preguntó mirando al rubio tieso Drake. Supongo que los métodos convencionales están descartados y sabemos que está sufriendo una versión muy fuerte de los síntomas del agotamiento de fuerza de voluntad, dijo rascando su barbilla Louise. Tienes razón, eso descarto algunas opciones. ¿Recuerdas cómo se recuperó él? Preguntó refiriéndose al rey de Albion. Drake. Sí, le di una cura para su maldición, claro que los materiales de nombres iguales pero diferentes propiedades combinados con un poco de mi sangre y sus propiedades desconocidas causaron efectos positivos algo exagerados, así que no sé con certeza si eso podrá ayudar, dijo frunciendo el ceño Louise. Cierto, pensemos otra cosa, dijo al recordar cómo quedó el rey Louise. Su estado se debe a una falta masiva de energía, podríamos intentar reponer su energía, dijo mirando a Drake. Eso, podría funcionar, la pregunta es cómo hacerlo. Prefiero dejar mi truco como último recurso, dijo rascando su cabeza Louise. Bueno, ¿cómo vamos a llenar unas rocas mágicas descargadas con magia? Preguntó sonriendo. La historia continúa abajo. Drake. No lo sé, no veo cómo eso puede ayudar, dijo al comprender la idea de Louise. Drake. Verás, el problema con esa idea es que sus propias energías tratarán de ir en contra de las que le administremos, será como llenar su cuerpo con sangre que no es compatible con la suya, tenemos que buscar la forma de que lo sea, dijo con un suspiro Louise. Claro, ninguno de nosotros es un buen mago de la tierra, si conociéramos a uno que fuera muy bueno en ese campo de la magia, dijo bajando la cabeza antes de que tanto ella como Drake se miraran el uno al otro. Louise barra Drake. Matilda. Dijeron ambos. Drake. Gracias por su servicio, señorita, siga cuidado de Gyrche por favor. Dijo mientras salía con prisa pero sin hacer mucho ruido. Louise también se despidió y lo siguió cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Enfermera. Los niños de ahora, murmuró sacudiendo la cabeza mientras terminaba otro guante. Los dos corrieron por todas partes con Drake sirviendo como detector con patas. Louise. ¿Ya la encontraste? Preguntó corriendo detrás de él Drake. Creo que sí, también detecto el alma de Tifa y las jóvenes que deben ser los niños, se dirigen al muelle. Dijo acelerando un poco más Louise. Estamos casi al otro lado de la ciudad, no llegaremos. Dijo corriendo lo más rápido que podía Drake. ¿Quién dice? Exclamó envolviendo a Louise con su cola y tomando vuelo. Louise. Drake. Exclamó aferrándose al apéndice escamoso con toda su fuerza Drake.
Tranquila, te tengo, aseguró mientras, con algo de esfuerzo, llevaba a Louise a su espalda usando su cola. Ella inmediatamente le metió un madrazo. Louise, avísame la próxima. Reprendió aferrándose a la ropa del híbrido Drake. Sin promesas, dijo empezando a descender. Ya habían llegado al muelle Drake. Dios, me encanta volar. Pensó mientras aterrizaba y Louise bajaba de su espalda. Louise. Matilda. Llamó corriendo a la mujer de cabello verde. Esta levantó una ceja y se dio la vuelta al escuchar su nombre. Matilda. Oh, ¿son ustedes? ¿Vienen a despedirse? Preguntó mirando a ambos. Drake. No sabíamos que se iban, dijo siguiendo a Louise. Matilda. Porque así me sentía más cómoda, respondió mientras Tifa sacudía la cabeza detrás de ella. Tifa. Necesitas hacer amigos, comentó antes de centrar su atención en los niños. La noble repudiada ignoró épicamente ese comentario como si jamás hubiera sido hecho. Matilda. ¿Entonces? Preguntó mirando a ambos. Louise. Queríamos pedir tu ayuda, realmente te necesitamos. Exclamó rápidamente Matilda. Lamento decirles que no quiero participar en más guerras y luchas, al menos no por un tiempo, dijo sacudiendo la cabeza Louise. No es eso, un amigo nuestro está en coma por haber usado más fuerza de voluntad de la que su cuerpo tiene en la batalla donde Drake murió, es un mago de tierra con futuro, solo tú puedes ayudarlo. Dijo un poco demasiado deprisa. La historia continúa abajo. Matilda. Soy una maga de tierra de clase triangular o en el inicio del nivel cuadrado, ¿qué te hace pensar que podré ayudarlo? Preguntó curiosa Drake. El chico solo necesita que alguien reponga su fuerza, lo haríamos nosotros, pero seríamos rechazados porque nuestra energía no es la de un mago de la tierra, como él explicó con prisa. Matilda. ¿Y crees que una maga de la tierra tan hábil y fuerte como yo puede hacerlo? Preguntó con una ceja alzada Louise. ¿Sí? Respondió encogiéndose un poco ante la mirada de la mujer. Matilda lo pensó y pensó por unos buenos 2 minutos antes de suspirar al ver la mirada que le lanzó su hermana. Matilda. Está bien, pero hagámoslo con prisa, el próximo barco a Tristán parte en 2 horas, dijo resignada Louise. Gracias. Exclamó dándole un abrazo involuntario a la mujer. Louise procesó lo que hizo y separó con una pequeña risa nerviosa. Louise. Lo siento, es que Girche es un amigo cercano de ambos, y su novia nos mataría si él jamás despierta, dijo rascando su nuca Matilda. Lo dejaré pasar, dijo fingiendo que el aspecto de niña de Louise no la recordó a los niños que ha cuidado por tanto tiempo, y así volvieron a la clínica, porque Drake finalmente leyó el letrero sobre la puerta. Drake. Entonces la princesa tiene que hacer un trámite legal súper largo y grande para poder ofrecerte la ciudadanía de Tristán y limpiar tu historial. Preguntó con curiosidad Matilda. Así es, pero además de un par de papeles que firmar que ya leí hasta la letra pequeña y un par de declaraciones en la corte dentro de unos meses, todo bien por mí, dijo, descartando la preocupación con calma Louise. ¿Y volverás a ser profesora en la academia? Preguntó mirando a la mujer. Matilda abrió la boca para responder negativamente, pero se detuvo y lo pensó con cuidado. Por un lado, muchos desconfiaría de ella, soportar a Osmond era difícil y no estaba segura de qué asignatura podría enseñar, por el otro aún tenía que le agradaba allí, Colbert aún podía ser considerado un amigo, recuerda la impotencia que el hombre irradiaba cuando la llevaron presa, la paga era buena y tendría la protección tanto de Tristán como de la academia, es decir, Tifa y los niños estarían a salvo. Matilda. Ese es un trabajo tentador Louise, tendré que considerarlo más a fondo en el futuro, pero ahora mismo solo quiero llevar a mi hermana y los niños a un lugar seguro, explicó con cuidado Louise. Entendido, respondió mientras entraban a la habitación de Girche. Matilda. Entonces él es Girche, tiene más músculo del que esperaba para un noble, especialmente uno que acostumbra usar golems para pelear y no entra en combate directo, dijo mirando al chico tieso Drake. En realidad ha estado aprendiendo esgrima conmigo y Louise explicó antes de recordar algo más específico a alguien. Drake. Hey Louise, ¿dónde está Derflinger? Preguntó en un susurro Louise. ¿Qué crees que tengo atado a la espalda? Preguntó señalando algo largo y enrollado en tela en su espalda Drake. Yo creo que debería comer algo, realmente creí que tenías un baguette, confesó con vergüenza. La historia continúa abajo Louise. Cuando Girche despierte todos tendremos una buena comida, yo invito, ofreció Matilda. Lástima que no estaré para esa comida, murmuró junto a ambos. Los dos dieron un pequeño brinco y retrocedieron un poco. Matilda. Bien, si ya terminaron de hablar, ¿cómo le transfiero energía al chico? Preguntó cruzándose de brazos Drake.
Bueno, eso aún es un trabajo teórico, pero podrías hacerlo de la misma manera que transmites tu magia por una varita para lanzar un hechizo. Preferiblemente debe haber contacto físico o ambos deben estar en contacto con un objeto canalizador, explicó con algo de vergüenza. Los dos príncipes y él lo discutieron bastante, sin estar seguros de si iba a funcionar. No había sido muy estudiado en el pasado, Matilda. Debes estar bromeando, murmuró, pero hizo lo pedido y colocó su varita en la mano de Guirche mientras la sujetaba a ella misma. Matilda. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente intento lanzar un hechizo?, preguntó mirando a los dos sobre su hombro Louise. ¿Sí?, respondió sin estar segura Matilda. Si me muero los mato, dijo antes de murmurar un hechizo, pero intentar no lanzarlo. Este proceso fue la sensación más extraña que Matilda había sentido en su vida. A la mitad del hechizo sintió como si un espacio cercano estuviera comiéndose su magia. A falta de un mejor término, supuso que este espacio era el cuerpo de Guirche y trató de aferrarse al sentimiento mientras administraba más y más fuerza de voluntad al hechizo. Tras pasar casi medio minuto en este proceso, se sorprendió de que el Guirche siguiera medio vacío. Le había brindado mucha energía y aún necesitaba más. No bromeaban cuando dijeron que quedó seco tras su truquito en la batalla. Ella misma recordaba la enorme explosión, pero en su momento supuso que fue Louise. Drake y Louise estaban sentados junto a la enfermera intentando aprender a coser para matar el tiempo luego de que Matilda se quedara como en trance durante ya casi 7 minutos. Era bastante y los tres podían decir que estaba empezando a cansarse si el sudor frío bajando por su rostro era un indicativo. Drake. Creo que no estoy hecho para esto, murmuró bajando algo hecho de tela Louise. Pues a mí no me pareció tan difícil, comentó, tejiendo mucho más lento que la enfermera. Peor, tejiendo al fin y al cabo, enfermera. Tal vez se deba a tus proporciones, necesitas herramientas e hilos más grandes, comentó señalando cómo le costaba incluso sujetar bien los palillos. Repentinamente Matilda regresó en sí, se separó de Guirche excepto su mano, parecía estar sintiendo el estado del chico. Matilda. Está hecho, pero debo decir que el chico es glotón, drenó más de la mitad de mi propia reserva, dijo, limpiando el sudor de la frente con una toallita que le entregó la enfermera. Drake. Espera, ¿funcionó?, preguntó todo crudo Matilda. Sí, lo hizo, confirmó con un suspiro. Repentinamente Guirche dio un gruñido y empezó a abrir los ojos. Su visión borrosa se posó en Matilda y dijo lo primero que se le vino a la desorientada cabeza a Guirche. ¿Eres un ángel? ¿Ya me morí?, preguntó todavía aturdido Matilda. No, pero estuviste cerca. Me quedaría a charlar, pero debo partir. Buena suerte, niño, dijo soltando su mano y avanzando a la salida. La historia continúa abajo. Matilda. Y ustedes dos, cuiden bien de él. Tienen razón, tiene mucho futuro, advirtió antes de cerrar la puerta detrás de sí. Ambos se levantaron y dejaron sus trabajos de tela a un lado mientras corrían a revisar a Guirche. Incluso la enfermera se acercó y miró desde atrás con curiosidad. Drake. Guirche, ¿me escuchas? ¿Reconoces mi voz?, preguntó mirando al rubio Guirche. Drake, ¿también te moriste?, preguntó curioso mientras su cerebro lentamente se recuperaba. Drake. Yo sí, pero tú no, mi amigo. Además, ambos estamos muy vivos ahora mismo. Celebró un poco. No iba a negar que la cosa estuvo fea y era bueno saber que ambos lo lograron. Guirche. Genial, ¿esa es Louise o esa ángel me dejó un dulce gigante?, preguntó señalando con una mano temblorosa a la mencionada Louise. Si soy yo, Guirche, confirmó apretando los dientes. Lo iba a dejar pasar por esta vez. Guirche. Hey Louise, lo traje vivo, dijo señalando a Drake. Louise soltó un suspiro y sacudió la cabeza ante esa declaración. Drake. Hey Guirche, Montmorency está aquí, dijo, y el rubio se levantó de golpe antes de gruñir por el dolor en su cuerpo. Enfermera. Hey, con cuidado, joven, su cuerpo está entumecido por el tiempo en cama, aún debe recuperarse bien. También recomiendo comer bastante, dijo sujetándolo Guirche. Está bien, dijo mientras su visión finalmente se aclaraba y miraba su entorno y a las tres personas con él. Guirche. ¿Ganamos?, preguntó mirando a Drake. Drake. Ganamos, Guirche, realmente lo hicimos, dijo de forma afirmativa mientras el rubio, que ahora estaba de regreso en la mayoría de sus sentidos, caos llora Louise. Sí, Guirche, lo lograron. Ahora vamos, debes comer algo, dijo dándole unas palmaditas en la espalda a su amigo. Enfermera. Sí, debes comer mucho para recuperar fuerzas, joven. Ser mantenido sano gracias a la magia tiene consecuencias a largo plazo. Una vez le den una buena comida, quiero que lo traigan de regreso. Sé que no va a gustarle volver a la cama, pero le recomiendo permanecer aquí un par de días más para que recupere sus habilidades motrices y le hagamos un par de exámenes. Tras eso le daremos de alta, indicó con profesionalidad. Sería más prudente si se quedaba, pero el rubio no parecía para nada alegre con eso y sus dos amigos habían conseguido que despierte de todas formas, así que confiaba en ellos para evitar que algo malo le pase. Drake.
¿No te metería eso en problemas? Preguntó confundido enfermera. Sé mejor que ir en contra de los nobles y los amigos cercanos de la princesa Henrietta, aseguró sacudiendo la mano Louise. Muchas gracias nuevamente, dijo ayudando a Girche a caminar. Girche. Gracias, pero creo que puedo caminar por mí mismo, solo necesitaba recuperar mi orientación, aseguró antes de separarse con cuidado de ambos. Girche empezó a caminar por su cuenta con uno que otro tambaleo, pero parecía bien, ambos lo siguieron de cerca. Girche. Creo que ya estoy bien, Ark. Gruñó al tropezar con una tabla mientras salían de la clínica y empezar a caer. Drake y Louise estaban por ayudarlo, pero quedaron tiesos con lo que el rubio hizo repentinamente. La roca y adoquín con el que la calle estaban hechos se levantó y se paró formando un bastón con el que Girche logró recuperar el equilibrio y evitar su caída. La historia continúa abajo. Girche. Eso estuvo cerca, comentó volviendo a estar firme Louise. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó señalando el bastón. Eso era aterradoramente similar a la magia sin catalizador de los elfos. Girche. ¿Hacer qué? Preguntó confundido Drake. No lo sé, tal vez usar magia para hacerte un bastón de adoquín sin usar una varita. ¿Y cómo exactamente es útil un bastón tan pesado? Preguntó señalando el bastón. Girche. ¿No use mi varita? Preguntó confundido antes de ver sus manos y efectivamente, no tenía su varita consigo. Girche. Yo hice magia sin mi varita, repitió aparentemente tratando de comprender cómo exactamente pasó eso. Louise. Girche, ¿estás bien? Preguntó preocupada por su amigo. Girche. Sí, eso creo, estoy tratando de entender qué pasó. Se sintió tan natural, incluso más natural que al hacerlo con mi varita. Dijo sorprendido Drake. Inmediatamente llevó su mano a su barbilla y la otra a su codo como apoyo. Había estado haciendo eso muy seguido cada vez que trataba de resolver algún misterio o duda grande. Drake. Creo tener una teoría de este desarrollo, dijo tras un par de minutos pensando y de Girche empezando a entrar en pánico con Louise tratando de calmarlo. Girche. ¿De verdad? Preguntó un poco demasiado rápido Drake. Sí, al menos eso creo, verás, tal vez quebrar de manera tan grande tus propios límites y lograr recuperarte de ello te brindo un mayor control sobre la magia. Claro que aún hay muchas dudas que eso dejaría y como mencioné es solo una teoría, tendremos que ir aprendiendo sobre la marcha, dijo cuando otra pregunta vino a su cabeza pero no dijo nada. Girche. Eso suena genial, supongo, tengo que averiguar qué me pasó, ¿no? Preguntó curioso Louise. Me temo que sí, nadie puede saberlo todo, ni siquiera el señor pensado aquí, dijo señalando con el pulgar a Drake. Girche. Sí, supongo que sí, ¿y cuántas teorías ha hecho recientemente para que hayas elegido ese apodo? Preguntó mientras empezaba a caminar con su bastón de adoquín Louise. Ya unas cuantas, admitió mirando el bastón con algo de sorpresa residual. Girche. Es muy pesado, pensó sintiendo los jalones de la gravedad sobre el bastón al avanzar. Girche. Tal vez me serviría mejor algo más ligero como un bastón hueco de latón, pensó y casi tropieza nuevamente al sentir el peso del bastón casi desaparecer comparado a un instante antes. Miró el bastón y abrió los ojos al verlo del color y textura del latón. Girche. Esto no está nada bien, murmuró preocupado. Era increíble y muy útil pero simplemente no estaba bien, incluso cuando se sentía tan natural, especialmente porque se sentía tan natural cuando era tan antinatural. Louise. Tal vez me interese aprender qué te pasó, murmuró recordando lo complicados que son sus cánticos comparados con Girche simplemente haciendo algo. Girche. No es tan increíble, es raro, además, recuerdo que en el concurso de familiares lanzaste un hechizo sin cántico. Exclamó en su defensa Louise. Recuerdo haber hecho el cántico para todo, dijo frunciendo el ceño Drake. En realidad no lo hiciste para una de tus explosiones, probablemente lo hiciste en tu mente y como estabas tan concentrada no lo notaste, dijo encogiéndose de hombros. La historia continúa abajo. Girche. Eso suena más normal que esto, dijo señalando su bastón. Girche. Ahora que lo pienso, dijo frenando y levantando su bastón mientras lo apuntaba al cielo. El bastón lentamente fue retorciéndose y cambiando de forma y material sin cambiar mucho su tamaño hasta que, en lugar de un bastón, ahora había una espada que recordaba al diseño del renovado Derflinger. Louise. No necesitas presumir, Girche, además, ¿copiaste a Derflinger? Preguntó entrecerrando los ojos Girche. No lo hice, no sé de qué está hecho, sé que es mucho mejor que esta espada pero es mi propia espada ahora, ¿no? Preguntó apoyándose en la espada que se incrustó en el suelo sin problema. Louise entrecerró los ojos al ver que la punta en realidad se unió con el suelo haciendo un buen soporte. Louise. Eso es trampa, pensó algo celosa superando su sorpresa original. Drake. Si ya terminaron de jugar con las habilidades recién adquiridas de Girche, me muero de hambre y seguramente Girche también, dijo, y el estómago de ambos sonó en reconocimiento. Louise.
Wow, qué puntería, dijo antes de que su propio estómago grupera también Girche. Bueno, ya los oímos, podemos discutir mi brujería luego de comer, dijo suspirando Drake. No es brujería, agregó avanzando delante Girche. Lo que sea. Exclamó siguiendo junto a Louise unos minutos después. Drake. Él está comiendo más que nosotros dos juntos, murmuró viendo a Girche casi aspirar la comida. Louise. Me arrepiento de haber invitado la comida, confesó viendo al rubio comer. Drake. Dios santo, estás comiendo como si no hubieras comido en oh, cierto, literalmente no has comido en días, dijo dándose una palmada en la cara por su propio descuido Louise. Sí, también lo olvidé, dijo con una pequeña mueca Louise. Por cierto, Drake, ¿algo te molesta?, preguntó ya que notó pequeños gestos y muecas Drake. Un poco, estaba pensando en cómo esa influencia que tuve en tu mente al principio casi ha desaparecido del todo, no estoy seguro de cómo pasó o si debía ser así, dijo frunciendo el ceño. Girche seguía comiendo como muerto de hambre. Louise. Yo, honestamente me había olvidado por completo de eso, siempre estamos haciendo algo y ocupados con algo, dijo frunciendo el ceño ella misma al ponerse a pensar. Ambos estaban mirando a sus platos pensando tan profundamente que ni siquiera notaron a Girche estirar la mano y robarle un pan a cada uno. Repentinamente ambos levantaron la vista viendo directamente al otro Drake barra Louise. Vacío. Barra el vacío. Dijeron a la vez Drake. Claro, esa cosa te purifica el cuerpo, porque no la mente y el espíritu. Supongo que eso significa que también estás a salvo de ataques o efectos mentales y espirituales o energéticos. Carajo, tienes el mejor sistema inmune del mundo. Dijo sorprendido Louise. ¿Tú crees que realmente funcione así?, preguntó, pero de ser así era una sorpresa bienvenida. Drake. Bueno, no estoy completamente seguro, tal vez solo te cubre de cosas pequeñas o no brutales, dijo encogiéndose de hombros. La historia continúa abajo. Louise. Sí, supongo que tienes razón, dijo imitando el típico gesto de Drake de sujetarse la barbilla. Girche. Ivana, contame qué ha pasado mientras estuve vegetando o qué, preguntó tras beber su tarro entero de jugo para pasar un gran bocado de comida. Louise. Oh, con gusto, dijo poniendo a un lado sus pensamientos por ahora. Drake la imitó y ambos empezaron a charlar con Girche. Louise corría por las calles de la capital del reino de Albion, Girche y su escuadrón sirviendo de escolta y guardia personal. Algunos de los 300 soldados del príncipe Wallace también estaban en el grupo, incluso el topo gigante de Girche, en una armadura cubierta de espinas, la cubrían. Escuchaba a los orcos y mercenarios de Reconquista detrás de ellos y podía escuchar explosiones, flechas volando, armas disparadas y gritos de todas partes. Era la primera vez que se exponía a este lado de la guerra, la tenía un poco aturdida Louise. Girche tuvo que pasar por esto al principio de la invasión, ¿no es así? ¿Por eso no está tan alterado?, se preguntó mirando la expresión seria de su amigo rubio. ¿Una bala de cañón o un impacto de trebuchet estalló en uno de los muros de las casas por entre las que pasaban y Louise decidió correr más rápido para lograr cruzar. Girche. ¿Qué haces?, exigió sujetando y jalando de regreso a Louise justo después de que la trajo de regreso. Los escombros cayeron frente a ellos. Girche. ¿Ninguna herida de metralla?, preguntó mirando a sus compañeros y a Louise. Soldado. Ninguno, pero los orcos nos están alcanzando, advirtió mientras los de la retaguardia formaban un pequeño muro de escudos con las lanzas listas para resistir una carga. Girche. Mis valquirias los frenarán, usemos ese tiempo para trepar estos escombros, ordenó mientras dichos golems se formaban entre el grupo y los orcos. Las valquirias seguían la misma formación de escudos y lanzas que los soldados hace un momento. Girche. Ya, apuró mientras todos empezaban a trepar los escombros y se reorganizaron al otro lado, Louise incluida. Girche escuchó como un par de sus valquirias eran destrozadas y se giró un momento para ver cómo no solo habían caído algunos de sus golems, sino también varios orcos. Sin perder más tiempo, trepó los escombros y se reunió con el resto, si familiar, saliendo por un agujero debajo de los escombros. Girche. Vamos, eso no nos dará mucho tiempo, sigan, dijo mientras avanzaban hasta salir a la calle abierta. No es que en el lugar les fuera mejor, en las calles había soldados luchando en todas partes, cuerpos tirados por aquí y por allá, fuego de alguna antorcha o lámpara caída o incluso por algún hechizo y ataque de vez en cuando pasaba algún jinete derribando al que pudiera. Por el cielo volaban los caballeros dragón con los que Louise y Drake habían trabajado en la última ilusión. En general era un caos, uno al que todo soldado con algo de experiencia estaba acostumbrado. Demonios, incluso Drake tenía algo de experiencia en este infierno, al menos más que ella con Drake. Drake. ¿Aproximadamente cuánto tiempo para que empiece el plan?, le preguntó a Gales mientras usaba el lado plano de su espada para golpear a dos enemigos. Gales.
Cuando Louise esté lista, si miras a esa torre de nuestra derecha verás que ya casi llegan, solo debemos aguantar un poco más. Explicó esquivando un ataque y dando una estocada acabando con otra vida Drake. Eso espero, deberíamos empezar el avance a la plaza de la estatua. Dijo levantando su espada en el aire con ambas manos. Los enemigos frente a él se distrajeron mirando la espada y él los golpeó con un barrido de su cola actuando como una maza. La historia continúa abajo Gales. Sería algo más fácil si matar no te molestará tanto, dijo cortando a otro enemigo Drake. No me molesta matar a mis enemigos, me molesta que muchos de ellos tengan buenas razones para ser mis enemigos. Esta gente solo busca igualdad y luchan por lo que creen correcto, es algo egoísta pero no del todo. Los nobles y traidores de tu reino si luchan por sus propios intereses o por temor, no puedo acabar con vidas que solo eligieron el que creían el menor de dos males, explicó saltando e impulsarse con las piernas en un escombro para volar hacia un grupo a la vez que enrollaba como podía su cuerpo. Derribó a la mayoría en el pequeño grupo y con su fuerza derribó a los que aún estaban en pie. Gales. Vamos, la plaza está justo adelante. Dijo señalando con su mano libre Drake. La veo. Dijo avanzando desde el balcón del Palacio Real, ahora hogar de Cromwell. El mencionado miraba con un catalejo la batalla en la ciudad, siempre con esa sonrisa benigna que trae consigo Cromwell. ¿Creen que pueden acabar esta guerra si sacrifican a tantos de los suyos en esta batalla? Preguntó con diversión al aire Cromwell. Ustedes no entienden, yo poseo el poder del vacío. Exclamó cuando su sonrisa se torció en una demente en la mano que había levantado como si una audiencia lo estuviera observando. El anillo del espíritu de agua estaba presente, su gema brillando con un brillo frío y maligno. De regreso con Louise, Girche. Vamos, ya casi estamos allí. Dijo guiando al grupo a un edificio que parecía una torre. Louise. Esta es la torre del investigador, ¿verdad? Preguntó mientras entraban y Girche inmediatamente levantaba un muro de tierra y roca que atravesó el suelo de madera. Girche. Sí, es aquí, busquen todo lo que puedan en este edificio que consideren útil para pelear, voy a reforzar las ventanas y entradas y también las zonas inestables, dijo, corriendo a un muro que temblaba por la pelea afuera y las explosiones frecuentes. Louise. ¿Por qué no usaste magia para limpiar los escombros hace rato? Preguntó confundida mientras subía escaleras arriba. Necesitaba estar lo más alto posible para tener una mejor vista de todo. Girche se detuvo un momento, se golpeó la cara y luego siguió con su tarea autoimpuesta. Cuando Louise subió al último piso de la torre, abrió la puerta y entró en una habitación que ocupaba toda la cima. Había una cama cara pero relativamente simple en una esquina, había escritorios y mesas llenas de libros y materiales mágicos, parecía que muchas cosas habían sido abandonadas. El polvo y la telaraña eran un indicador. Louise. Bien, puedo hacer esto, repitió para motivarse. Desde la parte baja de la torre pudo escuchar los golpes a las puertas y barricadas en las ventanas. Soldado. Capitán, aún no terminamos las barricadas faltantes y ya nos están atacando. Escuchó a uno de los hombres de Girche exclamar. Girche. Entonces acaben con lo que sea que entre por allí. Ordenó, el resto perdiéndose en los ruidos cada vez más fuertes de la batalla. Repentinamente una pared y parte del techo de la cima de la torre fueron volados por algún impacto de artillería y Louise se lanzó al suelo y se cubrió la cabeza como Girche y Drake le habían enseñado. Esperó un par de segundos y al confirmar que no continuaron atacando la habitación, se acercó arrastrándose por el suelo y escondiéndose detrás de un pedazo de la pared que seguía en pie. La historia continúa abajo. Louise. Bien, puedo hacerlo, debo hacerlo. Se recordó a sí misma antes de asomarse con cuidado con la varita en la mano y empezando a lanzar el hechizo. Drake. Mira al cielo, dijo mirando la nube de tormenta que repentinamente se formaba sobre la ciudad. Gales. Henrietta y mi padre ya empezaron, dijo con seriedad Drake. Ahora le toca a Louise, dijo mirando al cielo a la vez que se giraba un poco y daba un par de pasos para quedar frente al príncipe. Justo después una flecha impactó con la armadura en su hombro y rebotó inofensivamente al suelo. Gales. Gracias, dijo mirando a uno de sus hombres derribar al tirador. Drake. No lo menciones, respondió serio Gales. ¿Lo tienes? Preguntó refiriéndose al cristal imbuido. Drake. Siempre, respondió señalando su pecho con la princesa Henrietta. Henrietta. Ahora todo depende de ustedes, dijo para sí misma concentrada en mantener la tormenta y hacer que las nubes se muevan de forma que parezca un tornado. Rey. Estoy seguro de que los muchachos y la joven van a lograrlo, nosotros debemos concentrarnos en nuestra parte, aseguró antes de, con un gruñido, lanzar un corte horizontal con su espada bastarda y acabar con 3 enemigos más con Louise. Louise. Sí, eso.
exclamó emocionada. Las nubes y el viento empezaron a moverse por las calles y llevarse las cenizas e incluso el vapor de la sangre que haya estado en contacto con el fuego. Este viento fue al cielo y lentamente empezó a tomar una forma humanoide pero retorcida, de humano solo la silueta y apenas grandes cuernos torcidos en su cabeza, púas y espinas sobresaliendo de sus hombros y brazos e incluso espalda llena de tatuajes en lo alto del cielo, casi en la altura máxima que un jinete de dragón podía tener sin sufrir la falta de aire. Un jinete de dragón solitario miraba atentamente a la ilusión antes de volar camuflado por las nubes y mantenerse en lo que sería la cabeza del demonio. Con algo de esfuerzo logró maniobrar para sacar y acomodar un enorme cuerno que su dragón cargaba y se preparó para hablar por él de regreso con Drake, de la que, recuerda, sorpresa suprema, le dijo a Wallace antes de girar al cielo mirando con una mirada de confusión y miedo. Wallace, consciente de lo importante que esta parte era, hizo algo similar pero con una mirada seria junto al temor. Drake. ¿Qué carajos es eso?, exclamó señalando con una mano mientras apretaba su espada más cerca de sí mismo. Wallace. No lo sé, tal vez un truco de reconquista para asustarnos, preguntó sin apartar la mirada. Tanto los soldados de Tristán como Reconquista dejaron de pelear y miraron al cielo con mezclas similares de temor y sorpresa. Incluso los que estaban cerca de Drake y el príncipe y Henrietta y el rey se detuvieron. Rey. ¿Qué ha hecho Reconquista?, exclamó con horror Henrietta. ¿Sabe qué es eso, su majestad?, preguntó dando unos cuantos pasos atrás, aún moviendo discretamente su varita en círculos al igual que el rey. La historia continúa abajo. Rey. Si mis ojos no me fallan y las escrituras sagradas del fundador son correctas, este ser cumple con muchas de sus descripciones sobre demonios, dijo retrocediendo junto a Henrietta y algunos soldados de ambos bandos que vieron la reacción de ambos. Henrietta. Eso es imposible, los demonios fueron desterrados y enterrados en el infierno por Brimir y los ángeles que los reforzaron, exclamó antes de mirar con seriedad a sus hombres. Henrietta. Ordene la retirada, general, dijo sorprendiendo tanto al nombrado como al rey. General. Pero mi señora, dijo sorprendido Henrietta. Di mi orden, general, mire al cielo, esto no es algo que podamos enfrentar, ahora retire a nuestros hombres, repitió con seriedad sin despegar su vista del cielo. Rey. Pero Henrietta, no, tienes razón, retiraré a mis hombres y buscaré a mi hijo, debemos irnos en cuanto podamos, dijo antes de alejarse del lugar corriendo. En cuanto el rey se fue, varios soldados empezaron a correr en dirección a las puertas de la ciudad, incluidos varios de Reconquista. Henrietta también empezó a retirarse con su escolta y el general inmediatamente empezó a dar la orden de retirada y transmitirla al resto de tropas. Hubo capitanes que ni siquiera necesitaron recibir la orden y ya estaban preparando la retirada de sus hombres tal y como se había planeado. Muchos miembros de Reconquista decidieron cambiar de lado inmediatamente al ver un demonio gigantesco surgir en medio de la capital de Albion con Drake, de la que, al diablo, voy a deshacer este truco estúpido y terminaremos esta guerra, dijo antes de despegar al cielo Wallace. Drake, no, gritó tratando de detener al híbrido, pero fue muy tarde, al menos desde la perspectiva de todos a su alrededor. Cromwell. ¿Creen que este truco suyo va a funcionar?, dijo con burla desde su palacio mirando todo. Drake vio al gran demonio levantar su puño hacia él y simplemente se giró a Wallace. Drake. Mira, es solo una ilus, fue interrumpida cuando el puño del gigante chocó con él y lo envió como una bala de cañón a estrellarse de regreso en la plaza, atravesado uno de los brazos de la estatua de Brimir, haciendo que el otro brazo y el bastón de piedra cayeran sobre el Drake. O tal vez no, murmuró gruñendo de dolor Wallace. Drake, exclamó corriendo al herido híbrido en el cielo. Jinete. Espero que no nos hayamos pasado, dijo acariciando a su dragón de viento. Ese golpe se vio más doloroso de lo planeado con Wallace. Wallace. Esto no es bueno, todos, retirada. Llamó a todos los aliados que pudieran escucharlo. Sus hombres y los de Henrietta inmediatamente escucharon y empezaron a retroceder, seguidos por varios de Reconquista cuyas dudas restantes sobre este demonio fueron disipadas al verlo derribar de un solo golpe al hombre dragón que tantos problemas les había causado. Demonio. Libre al menos, dijo con una voz etérea y profunda que hacía eco en todas partes. El demonio movió una de sus manos y la colocó en su cuello mientras se movía un poco y extraía algunos crujidos que se escucharon en todo el lugar. La historia continúa abajo. Demonio. Albion, ha pasado tanto tiempo, dijo antes de mirar lo que quedaba de la estatua de Brimir y sujetarla con una mano. Demonio. Brimir, afortunadamente ya estás muerto, maldito bastardo, exclamó aplastando la estatua en su mano con facilidad con el jinete. Jinete. Más fácil de lo que esperaba, admitió tras lanzarle un hechizo a la estatua que debilitó mucho su estructura permitiendo que su dragón la destruya con facilidad en el campo de batalla. Demonio.
Debo agradecerles gusanos, pensé que me quedaría atrapado en esta estúpida isla hasta el fin de los tiempos. Rugió con júbilo. Esto confundió tanto a los soldados de Tristán como a los de Reconquista Wales. ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Exigió levantando su espada varita en un intento de parecer valiente demonio. ¿Quién te crees para dirigirme la palabra? Preguntó con burla alzando un brillo de la punta de uno de sus dedos que cayó frente a Wales y explotó destruyendo su espada y lanzándola sobre su espalda. Drake. Wales Ark. Gruñó intentando librarse de la estatua pero parecía incapaz en su estado actual. Demonio. Yo soy Celnis Gusano, espero que lo recuerdes bien cuando te envié al infierno. Exclamó levantando la palma que empezó a brillar. Todos entraron en pánico ante eso y empezaron a correr. Celnis. Pensándolo bien, dijo deteniendo su ataque Celnis. Ya que fueron tan humildes para liberarme les perdonaré la vida, por ahora. Exclamó con una estruendosa y maligna risa Wales. Maldición, rápido Drake, vamos. Dijo apurado intentando levantar el bastón de piedra de Drake ya que su espada varita fue destruida. Drake. No tienes la fuerza para levantar esto y ese golpe destrozó mis costillas, vete, intentaré alcanzarlos luego. Dijo debajo de los escombros Wales. No dejamos a nadie atrás. Exclamó aferrándose al bastón de piedra e intentando levantarlo Celnis. Supongo que no van a derramar más sangre en el círculo, ¿verdad? Una lástima, habría sido bueno que mi cuerpo físico estuviera completo, no importa, tendré que derramar la sangre yo mismo, dijo con pena antes de que su mano izquierda descendiera y aplastara a un soldado que corría, aumentando aún más la credibilidad de la ilusión Cromwell. Esto no es posible, ¿acaso los susurros en mi mente eran este monstruo? Preguntó aterrado mientras miraba al gran demonio. Una encapuchada estaba parada al fondo de la habitación mirando con sorpresa al gran demonio. Su maestro le había ordenado llenar de ideas la cabeza de algún individuo con influencia y poder en Albion para causar problemas, luego le ordenó guiarlo al anillo del espíritu del agua y ayudarlo a robarlo. Su maestro le ordenó susurrarle al sacerdote entre sueños que su destino era recuperar las tierras santas y traer grandeza a su nombre. Ellos estaban detrás de la demencia de Cromwell, pero, si ellos lo planearon todo, ¿qué estaba pasando? De regreso con Wales, este estaba intentando levantar el bastón de piedra con todas sus fuerzas y este empezó a brillar levemente. La historia continúa abajo. Justo entonces llegó el rey y corrió a su hijo rey. Wales, debemos irnos. Dijo sujetando el hombro de su hijo Wales. No dejamos a nadie atrás. Insistió aún esforzándose rey. Ark. Gruñó aceptando ayudar a su obstinado hijo, coloreando con su espada el brazo de la estatua, rompiéndolo y disminuyendo mucho el peso del bastón rey. Entonces déjame ayudarte, dijo sujetando el bastón, y entre los dos lo empezaron a levantar. El bastón brilló con mucha fuerza y cuando el brillo cesó ya no había un bastón de piedra, ahora había un bastón un poco más pequeño de hermosos colores y de materiales desconocidos con un cristal extraño y brillante en la punta. Drake. ¿Y ahora qué hicieron? Preguntó quitándose de debajo del bastón y gruñendo por el dolor y esfuerzo de levantarse. El rey soltó el bastón y sujetó a Drake para impedir que caiga, en su lugar lo ayudó a apoyarse en un escombro cercano. Rey. Tranquilo muchacho, ya hiciste suficiente, dijo siguiendo el guión Wales. Padre, ¿qué es esto? Preguntó mirando el báculo en sus manos con una construcción que también podría ser usada como una lanza. Rey. No lo sé hijo, pero puedes sentirlo, arde con poder y magia. Exclamó ayudándolo a sujetarlo Celnis, que había estado aplastando soldados y riendo divertido por la situación. Repentinamente dejó de reír y centró toda su atención en ambos nobles, o más específico en el báculo en sus manos. Celnis. Brimir, maldito bastardo, listo, ocultar una de tus armas más fuertes al alcance de cualquiera y más importante, cerca de mi prisión, gruñó antes de afilar su mirada Celnis. Ese maldito gusano sabía que iba a escapar algún día. Exclamó antes de levantar una mano listo para lanzar un ataque. Cromwell. ¿Acaso ese es el báculo del fundador? ¿Estuvo todo este tiempo a mi alcance? Preguntó con apenas palabras. La encapuchada detrás de él tenía los ojos bien abiertos viendo este giro de los acontecimientos. Si era real, su maestro estaría muy complacido si se lo lleva rey. ¿Acaso este ser profano? Insinúa, comentó sorprendido Wales. Que este es el báculo del fundador. Terminó por su boquiabierto padre Drake. ¿Qué? Preguntó confundido desde su lugar rey. No importa, ya no importa, rápido hijo, si este arma sagrada está aquí es por una y solo una razón. Exclamó levantando la vista al demonio Wales. ¿Para volver a encerrar al demonio? Preguntó confundido rey. Solo hay una forma de averiguarlo.
dijo antes de canalizar su magia en el bastón, que fue inmediatamente redirigida al cristal. Wallace no se quedó atrás e imitó a su padre una espiral de viento que giraba con tanta fuerza que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. Salió disparado del báculo, un deslumbrante rayo de lo que parecía fuego blanco también fue disparado y era rodeado por la espiral de viento. El hechizo desconocido y sin nombre impactó en el hombro del demonio y lo atravesó cruzando el cielo y haciendo al demonio lanzar un grito de dolor aberrante mientras el viento, cenizas y lo que lo componía parecía brillar como si le hubiera impactado un rayo. La historia continúa abajo. El demonio miró su hombro dañado y con un gruñido intentó reformar su hombro y brazo perdidos. Estos empezaron a reformarse, pero a diferencia de su aparición original, ahora estaba siendo un proceso muy lento. Wallace. Otra vez, exclamó repitiendo el proceso junto al rey. El segundo impacto fue en el pecho del demonio y dejó otro gran agujero que se reformaba muy lento. Celnis. Cambie de opinión, mueren aquí, exclamó extendiendo su otro brazo y disparó un rayo de viento y rayos negros. El ataque iba directo a los dos cuando Drake salió disparado e interceptó el ataque en el aire con una especie de burbuja hecha con su propio fuego azul a una potencia brutal. Drake, dense jodida prisa, exclamó antes de gruñir mientras parte del viento y rayos atravesaban su escudo y lo golpeaban un poco. No perdieron tiempo y dispararon como 4 veces más antes de que, con un grito de agonía repugnante, Celnis empezara a disiparse del todo. Celnis. No, me niego, volveré y devoraré sus almas, yo mismo traeré el fin de los tiempos. Gritó mientras se disipaba del todo junto a la tormenta. Nadie notó un dragón de viento volar lejos de la tormenta. Wallace y el rey empezaron a festejar igual que varios soldados de ambos bandos al confirmar que el demonio no se estaba reformando. Wallace. Drake, exclamó al recordar a su aliado. El mencionado estaba apoyado en la base de la estadía, sujetando su torso lleno de marcas de daño eléctrico y cortes que parecían estarse pudriendo. Drake. Oh sí, sé que era necesario, pero esto duele, pensó gruñendo. Tuvo que electrocutarse a sí mismo y luego usar alquimia para modificar su carne en carne podrida para el efecto. Wallace. Amigo mío, ¿te encuentras bien?, preguntó alarmado Drake. Con todo el respeto, su majestad, ¿usted qué putas cree?, preguntó gruñendo por el dolor. Wallace. Está bien, entendido, haré que te lleven con nuestros magos de agua de inmediato, dijo, y uno de sus hombres se acercó. Soldado. Señor, permítame llevar a Guerrero Dragón a recibir atención médica, solicitó junto a un par más de sus hombres. Wallace. Háganlo y dense prisa, dijo, y le respondieron con un señor. Sí, señor. Rey. Por mucho que me gustaría festejar esta victoria, hijo mío, me temo que nuestra lucha aún no ha acabado, le recordó mirando al castillo. Los soldados de Reconquista alrededor se tensaron al recordar ese pequeño detalle, pero miraron con ira hacia el castillo. Soldado R. Su majestad, le ruego disculpas por nuestra lucha en contra de su familia. Durante ya 4 años Cromwell nos daba discursos sobre cómo Dios mismo le susurraba su voluntad y le enviaba señales para conseguir las tierras santas. Seguramente él fue manipulado por el demonio que usted y su hijo lograron encerrar, dijo, arrodillándose y colocando su cabeza en el suelo. Rey. ¿Dices que las acciones de Cromwell deben ser perdonadas solo porque no fue Dios quien le hablaba?, preguntó entrecerrando los ojos. Soldado R. No, su majestad, ni los crímenes de Cromwell o los nuestros merecen ser perdonados, no después de que casi trajéramos el fin de la humanidad, pero le suplico nos deje ayudarlo a tomar el castillo real, se lo ruego, imploró desde su posición Wallace. Levántate, ni tú ni ninguno de tus compañeros plebeyos le deseaban el mal a nadie, solo buscaban ser tratados de manera justa debido a cómo la nobleza en nuestro se llenó de corrupción debido a nuestro propio descuido. Esto es tanto nuestra culpa como suya, soldado, todos debemos pagar por lo que hicimos. En otras palabras, déjenos ser sus líderes, déjenme ser su príncipe una vez más y déjenme guiarlos a la victoria, no, a un mejor mañana, uno en el que la gente de Albion, nobles o plebeyos, serán tratados con respeto y compartiremos la unidad que Dios le enseñó al fundador, exclamó motivando a todos los que lo escucharon, que fueron muchos porque la gente se había empezado a reunir en la plaza. Rey. Ya oyeron a mi hijo, debemos recuperar la gloria de Albion y volverla aún mejor de lo que alguna vez fue, exclamó, y todos se animaron y marcharon junto a ellos hacia el palacio. En las tiendas de enfermería de Tristán, Drake. Entonces funcionó, le preguntó a Girche, que llegó con una agotada Louise hace unos minutos. Girche. Así es, parece que Albion volverá a marchar bajo una sola bandera para el final del día, y le mencioné a la princesa Henrietta sobre su promesa al espíritu del agua, recuperará el anillo por ustedes ya que se encuentran en recuperación, explicó con calma Drake. Bien, me alegra saber que se acabó, dijo, dejando su cabeza caer en su almohada Louise. Me siento como un ladrillo, comentó desde su camilla con menos ánimos Girche. ¿Cómo?, preguntó confundido Drake.
tiesa. Exclamó antes de reír un poco y hacer una mueca de dolor Drake. Ay, nuestro compañero actor de paso un poquito con ese golpe, dijo mientras se acostaba y cerraba los ojos. Drake se concentró y lentamente fue capaz de sentir cómo su cuerpo se recuperaba, era como un hormigueo pero no uno desagradable. Girche. Entonces, fui parte del plan maestro para terminar una guerra, increíble, dijo tomando asiento Drake. Sí, pero honestamente espero no tener que estar en una situación similar de nuevo, dijo antes de quedarse dormido Girche. No puedo estar en contra de eso, pensó de acuerdo con esa declaración mientras tanto con Wallace. Padre, el báculo se ha roto. Exclamó viendo cómo se volvía polvo en sus manos y se lo llevaba el viento para sorpresa de todos. Rey. No temas, hijo mío, quizás este era su destino, quizás este era nuestro destino, el de todos nosotros, dijo colocando una mano en su hombro y mirando a todos los que los rodeaban. Soldado. Siempre creí que la parte de los textos sagrados que mencionaban al fundador siendo un profeta eran mentira, ahora, él debía saber que esto pasaría, estábamos destinados a esto, tal y como dijo su majestad, comentó asombrado entre la gran horda que se puso de acuerdo con eso. Rey. Supongo que acabamos de crear otra leyenda, pensó con un sudor frío en su espalda, y así, marcharon al palacio,